Cuando comenzó el fin del mundo, la gente empezó a entrar en pánico, pero el protagonista sintió algo extraño en su interior que le resultaba incomprensible. No tuvo tiempo para descansar, y se embarcó en otra aventura en la que se mantuvo lo más concentrado y preparado para la batalla como pudo. Frente al protagonista se alzaba un enorme monstruo de madera, con ramas en la cabeza parecidas a las astas de un ciervo. Un héroe llamado Jake Thane comenzó a lanzar flechas hacia el enemigo, mientras se daba cuenta de que sentía una clara sensación de inquietud en su interior. El ágil oponente era muy rápido y se acercó rápidamente al joven, asestándole un golpe en la muñeca que puso nervioso al héroe. El ágil y muy fuerte oponente sonrió con malicia, dándose cuenta de que la ventaja estaba de su lado y que derrotaría al chico. El protagonista ensangrentado cayó al suelo, sus ojos se enrojecían y comenzó a reír de forma inquietante, al darse cuenta de que sentía una oleada de fuerza. Hablar con otras personas puede parecer difícil, pero con los 10 consejos de Jake sobre cómo comportarse en estas situaciones, puedes convertirte en el alma de cualquier compañía. El primer consejo era mantener el contacto visual para que la persona con la que hablas vea que estás interesado en lo que dice. Jake se dio cuenta de que la chica que estaba a su lado lo miraba, lo que lo puso nervioso. Una linda compañera de trabajo le preguntó cómo había pasado el fin de semana, y el protagonista se rascó torpemente la nuca y respondió que no había estado mal. Y luego le preguntó a ella qué tal había pasado el suyo. La chica respondió que ella y su marido querían ir al lago a pescar, pero que no pudieron hacerlo debido al mal tiempo. Luego salió del ascensor, y la puerta se cerró, y Jake se quedó una vez más solo con sus pensamientos. El joven se sentía muy incómodo y se preguntaba qué le pasaba, ya que no conseguía entablar contacto con nadie. Bajó la mirada frustrada al suelo y admitió para sí mismo que le resultaba muy difícil hacer amigos, pero que realmente quería conocer a alguien. Jake aceptó este trabajo para intentar empezar de cero, pero han pasado los años y todavía no lo ha conseguido. En esta sociedad que valora las habilidades sociales por encima de todo, no sabe si alguna vez encajará. Los únicos deportes que practicaba el protagonista eran aquellos en los que se podía jugar solo. Uno de esos deportes era el tiro con arco, que Jake disfrutaba, así como la oportunidad de estar solo consigo mismo. Sin embargo, el mundo no está hecho para los amantes de la soledad como el protagonista, algo que tenía que aceptar. Por eso ahora se pasa la mayor parte del tiempo sentado en su lugar de trabajo, y su vida se ha convertido en una existencia aburrida. Jake se dio cuenta de que estaba limpiándose los pantalones sin su propia familia, en una oficina donde casi nadie sabía su nombre. Pero de repente, se llevó una gran sorpresa, ya que se le acercó un hombre que le saludó con la mano y se dirigió al joven. Tenía otro compañero de trabajo con él, y le ofrecieron a Jake almorzar con ellos, y resultó que Adam era el que charlaba con el héroe. Adam era un líder nato y todo lo contrario a Jake, lo que le gustaba mucho al protagonista. No le importaba llevar el peso de la conversación para aliviar la carga del joven, y eso se agradecía mucho. Normalmente, Jake habría rechazado una oferta así, pero con Adam quizá no se sentiría tan incómodo, por lo que sería una tontería rechazarla. El joven se rascó la nuca y aceptó sonriendo la oferta de almorzar juntos, tras lo cual se dirigieron al comedor. Pronto, los 3 hombres se encontraron frente a la puerta del ascensor para entrar finalmente en él y descender al comedor, donde les esperaba un delicioso almuerzo. En el ascensor estaba Caroline, la pelirroja de recursos humanos, que estaba guapísima y muy atractiva. Adam preguntó a las chicas si iban a almorzar y dijo que tenía una tarjeta de la empresa, y Jake miró hacia otro lado con torpeza. La hermosa Caroline era uno de los pocos aspectos positivos del lugar, y su sonrisa le alegraba el alma. La chica puso la mano en el hombro de Adam y le dijo que algún día lo despedirían por lo mucho que usaba esa broma. Luego dirigió su atención al tímido Jake y le dijo que era muy extraño verlo almorzar con ellas. El héroe se dio cuenta de que ella nunca había mencionado su nombre y supuso que simplemente no lo conocía. Por otro lado, su atención se centraba constantemente en otra cosa, e incluso en ese momento tomó la mano de Adam. De repente, el ascensor se detuvo y todos entraron en pánico, pero Adam dijo que solo era un pequeño problema de cableado. Pero en ese mismo instante, el ascensor se averió y comenzó a caer, lo que puso a todos aún más nerviosos, y no había ningún plan de acción. Adam gritó asustado, y le pidió a Jake que pulsara el botón de emergencia inmediatamente, ya que solo les quedaban unos segundos. El protagonista pulsó inmediatamente el botón de emergencia, pero el pánico no desapareció porque no hubo ninguna reacción. De repente, las luces se apagaron y Adam se preguntó si todos estaban bien, mientras trataba de mantener la calma y la serenidad. Más adelante, vieron una notificación del sistema sobre la introducción del comienzo de la secuencia instructiva y el inicio del universo. Otras personas también vieron las notificaciones del sistema sobre la iniciación del universo 93, y no se dieron cuenta en absoluto de dónde habían llegado. Un hombre desconocido con el torso desnudo leyó la información
y dijo que se necesitaban más corderos para el ritual. Mientras tanto, Jake se encontró en un lugar desconocido para él, y se preguntó dónde estaba y saludó a la entidad que estaba sentada al frente. Era una criatura muy inusual, parecida a un extraterrestre, que saludó al hombre con una voz extraña. Emocionado y sorprendido, Jake le preguntó a la criatura qué era, ya que nunca antes había visto algo así. El desconocido respondió que era la entidad responsable de introducirlo en la nueva realidad, y que tenían un tiempo limitado para hacerlo. Jake no entendía absolutamente nada, y se preguntaba qué era esa nueva realidad, ya que hacía solo una hora se encontraba en un mundo normal. El héroe recibió una notificación del sistema con una tabla con todas sus características, que seguía siendo incomprensible para él. Preguntó qué era eso, y la entidad respondió que era un sistema que enumeraba sus datos y otros detalles importantes para la nueva realidad. Se decía que el sistema se había puesto en marcha cuando su universo superó el umbral mínimo necesario para entrar en el multiverso. Jake Thane, desconcertado, dijo que ni siquiera podía responder si era sorprendente o absurdo. La entidad señaló con el dedo al protagonista, y le dijo que ahora era el momento de pasar al entrenamiento, porque el tiempo era limitado. Al héroe se le dio a elegir entre varias armas y preguntó si era cierto que tenía que elegir cualquiera de ellas, y le dijeron que sí. Jake se dio cuenta de que cada una de las clases tenía diferentes bonificaciones y habilidades, y comenzó a pensar en cuál elegiría. Rápidamente sopesó los pros y los contras de elegir la clase de arquero, y acto seguido recibió una notificación confirmando su elección. La entidad dijo que el tiempo de familiarización estaba llegando a su fin, por lo que ahora el héroe sería transportado al área de entrenamiento del Gran Bosque, lo cual era un poco confuso. Se dice que el Gran Bosque está lleno de peligros y oportunidades para los jugadores novatos como Jake Thane. Las bestias vagan por el bosque, cazando presas, y el héroe necesita matarlas para obtener puntos de entrenamiento o nuevas habilidades más destructivas. Existe la posibilidad de que Jake tenga la suerte de cazar a los propios señores de las bestias, lo que le reportará muchos puntos. Jake preguntó cuánto duraría el entrenamiento, y la entidad respondió que 64 días, tras los cuales los supervivientes recibirían recompensas. El joven preguntó si era cierto que ya había comenzado, y en su interior podía sentir la adrenalina recorriendo su cuerpo, y esa sensación le recordaba a la excitación. Pronto, el héroe, junto con los demás, se encontró en el Gran Bosque, donde se preguntaban qué estaba pasando mientras inspeccionaban el equipo que habían recibido. Jake miró con orgullo su arco, pensando que tenía muy buena pinta, y también se dio cuenta de que el bosque era enorme. Aam levantó la mano y dijo que entendía que todos estuvieran confundidos, pero sugirió que por ahora se tomaran un respiro. Pero entonces notaron que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar de forma muy notable, lo que los puso nerviosos. Adam exclamó que estaban cayendo y pidió a todos que mantuvieran la calma, aunque era muy difícil hacerlo. En ese momento, Jake Thane lamentó no haber pensado en el hecho de que no solo las bestias eran el objetivo, sino también otra persona. El líder del grupo que vagaba por el bosque preguntó a los demás si oían ruidos extraños, y una chica cercana sugirió que alguien los estaba siguiendo. El hombre severo miró hacia los arbustos, y exclamó que sabían que el enemigo se escondía allí, y le gritó que saliera y se mostrara. Un joven agotado salió de los arbustos, disculpándose y diciendo que solo estaba tratando de encontrar a su equipo. La chica de pelo verde dijo que solo era un niño, y el líder del grupo dijo que no iban a atacarlo. Le preguntaron al chico dónde había visto por última vez a su grupo, y él respondió que los habían atacado nada más llegar, y que él había sido expulsado durante la batalla. El líder miró a la chica, y dijo que eso había sido hacía horas, por lo que ahora podían estar en cualquier parte. Enfundó su espada y le preguntó al chico por qué no se quedaba con ellos por ahora, ya que era muy peligroso vagar solo por el bosque. La chica puso una mano en el hombro del asustado joven de ojos azules, y le prometió que le ayudarían a encontrar a su equipo. Los ojos del joven brillaron de felicidad y sonrió, agradeciendo sinceramente a aquellas personas tan amables por ofrecerse a ayudarle. Estaba muy asustado por estar allí solo, pero la punta de su espada estaba ensangrentada, aunque nadie le prestó atención. Mientras tanto, el compañero le preguntaba a Adam qué debían hacer, y él intentaba mantener la calma porque necesitaba pensar en un plan de acción. Uno de los miembros del grupo preguntó a sus compañeros si ellos también habían visto al humanoide que les había instruido sobre la nueva realidad. Adam dijo que todo iría bien y que seguirían paso a paso para no cometer ningún error que pudiera ser fatal. Jake lo miró y pensó que era un líder nato, lo cual era admirable. El líder del grupo dijo que empezarían por buscar refugio, agua y comida, ya que eran lo esencial, y después todos se pusieron en marcha tras él. El protagonista se dio cuenta de que, a juzgar por las otras torres que vio cuando salió, probablemente no eran los únicos supervivientes. Jean había utilizado con éxito el hechizo, y Jake se dio cuenta de que cualquier cosa que hicieran ahora sería crucial para aprender las habilidades.
Adam estaba rompiendo las astas de un alce bien alimentado, mientras que el protagonista analizaba la situación y llegaba a la conclusión de que su equipo estaba más o menos equilibrado. De repente, el líder del grupo oyó un ruido extraño y al volver la cabeza, vio que una flecha afilada volaba hacia él a gran velocidad. Estaba un poco perplejo, ya que la flecha atravesó la cabeza del ciervo, que cayó inmediatamente al suelo con un estruendo. Resultó que la flecha había sido disparada con el arco de Jake Thane, que funcionó a la perfección y alcanzó al animal de un solo tiro. Caroline era la única tiradora del grupo que aprendía rápido, y ya estaba regenerando a Adam en ese momento, aunque ambos estaban un poco avergonzados. Después de un rato, el sol se puso tras el horizonte y el equipo, cansado tras la jornada, se reunió alrededor del fuego, pensando en silencio en lo suyo. Caroline le dijo con orgullo a Jake que era muy bueno con el arco, lo cual era imposible no elogiar. Jake se sonrojó y se alegró de que la hermosa chica recordara su nombre, porque antes había sido diferente. Adam dijo que entendía que todos lo trataran con respeto debido a su trabajo anterior, pero que ahora estaban en el mismo barco y le vendría bien una mano amiga. Luego puso su mano sobre el hombro del protagonista, que en ese momento estaba pensativo, y lo miró a los ojos. Jake levantó las manos y dijo emocionado que no estaba hecho para eso y que no podía interactuar con la gente como lo hacían ellos dos. Adam dijo que ahora era un mundo diferente, en el que las viejas normas y reglamentos ya no funcionaban, por lo que había que adaptarse. Una hora más tarde, la mayoría de la tripulación se fue a dormir y los primeros centinelas permanecieron en guardia para evitar que nadie entrara en el campamento. La compañera le dijo a Jake que ella y su marido iban a almorzar juntos ese día, y que había unas pocas docenas de metros entre ellos cuando todo sucedió. Jan miró entonces a los ojos al protagonista y le preguntó si tenía novia, lo que le sorprendió un poco en ese momento. El héroe respondió que no tenía novia, pero ocultó algo, tras lo cual se sumergió en sus pensamientos y recuerdos del pasado. Jake solo tenía dos amigos de verdad en la universidad, Andy y Madeleine, y sin embargo Andy era su compañero de cuarto, y alguien en quien podía confiar con su vida. Madeleine era una chica encantadora de la que el protagonista estaba enamorado y que le hacía feliz. Ninguno de los dos era muy sociable, pero disfrutaban juntos, y fueron los 2 años más felices de la vida de Jake. O al menos eso se había convencido a sí mismo. Pero resulta que simplemente no se dio cuenta de lo que estaba pasando a sus espaldas. Y, un día, cuando llegó a casa, pilló a Madeleine engañándole. Su compañera se secó las lágrimas y dijo que Jake estaría mejor solo, porque pensar en su marido le revolvía el estómago de preocupación. Jan bajó la cabeza y empezó a llorar aún más, mientras que el protagonista, sentado a su lado, se sentía incómodo, pero se dio cuenta de que tenía que decir algo. Entonces, la chica maga se levantó del suelo y se disculpó con el joven, porque quería marcharse y estar sola consigo misma. Empezó a alejarse, y Jake concluyó que Adam lo había aceptado. Jean se había abierto a él, y Caroline incluso había memorizado su nombre. Se dio cuenta de que tal vez Adam tenía razón, porque tal vez en este mundo la verdad sería diferente, y esta era una oportunidad para empezar su vida de nuevo. Las reflexiones de Jake pronto se vieron interrumpidas por un grito muy fuerte que provenía del bosque, y corrió hacia donde provenía. Jan cayó al suelo y 3 hombres corpulentos se plantaron frente a ella, el principal mirándola con astucia y llamándola pequeña dama. Colocó un enorme mazo sobre la pierna de la chica y le preguntó dónde estaba su grupo, ordenándoles que le dieran cualquier información valiosa. La chica, temblando, miró con miedo al hombre grande y dijo que no sabía nada y que esperaba que la liberaran. El jefe de los bandidos le dijo que era su elección, y luego blandió su arma con todas sus fuerzas para acabar con la niña. Jean, aterrorizada, gritó con todas sus fuerzas, al darse cuenta de que nadie acudiría en su ayuda y que perdería la vida. Pero de repente, una multitud de flechas afiladas comenzaron a volar hacia los oponentes, que no se lo esperaban en absoluto. En ese mismo instante, una flecha afilada atravesó la garganta de uno de los bandidos, cuyos ojos se llenaron de sorpresa, pero inmediatamente perdió la vida. El líder de la banda no se dejó llevar por el pánico y utilizó su escudo para repeler el ataque mientras intentaba averiguar de dónde procedían las flechas. Con un martillo ensangrentado en las manos, ordenó a sus compañeros que capturaran inmediatamente a los arqueros que se habían atrevido a atacarlos. Uno de los bandidos se precipitó inmediatamente hacia los arbustos de donde procedían las flechas, esperando encontrar allí a una multitud de adversarios y acabar con ellos. Se quedó perplejo al no encontrar a nadie y se preguntó dónde habrían ido. Entonces, el forajido oyó un extraño susurro detrás de él, y al volver la cabeza, vio que Jake estaba a sus espaldas, acudiendo en ayuda de Jean. El protagonista saltó sobre el desconcertado oponente y comenzó a golpearle la garganta con una flecha, sin darle oportunidad de resistirse. El enemigo era fuerte e intentó deshacerse del joven que se había atrevido a colocarse a su espalda y atacarlo.
Aún así, Jake fue arrojado de la espalda de su oponente y se deslizó unos metros hacia atrás, un poco nervioso. El bandido no se lo pensó 2 veces y agarró con fuerza su afilada hacha, con la intención de acabar con el valiente muchacho. Unos segundos más tarde, se produjo un poderoso golpe, pero en el último momento Jake Thane preparó un arco que le salvó la vida. El protagonista apretó los dientes e intentó con todas sus fuerzas contener el ataque de su oponente, que seguía presionando con su hacha. Jan, mientras tanto, se desmayó del dolor, y el héroe se preguntó dónde había ido el segundo bandido. Jake apretó los dientes aún más cuando se dio cuenta de que el segundo bandido estaba detrás de él y blandía un mazo. Al joven le costaba mucho contener el ataque del enemigo, y le resultaba muy difícil resistir, pero no iba a rendirse. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que parecía que iba a morir en esta batalla porque no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra 2 oponentes a la vez. Jake cerró los ojos con fuerza y decidió tomarse un momento para concentrarse en sus sensaciones y pensamientos, sintiendo de nuevo algo extraño. Sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado, pero no era por magia ni por ningún hechizo. El héroe recibió la noticia de que el linaje del cazador primitivo había despertado, pero se dio cuenta de que era puro instinto. Las pupilas de sus ojos se volvieron rojas, y se le otorgó un poder especial, que le permitía lanzar a su oponente a un lado con un mazo. Jake Thane agarró con fuerza la afilada flecha para finalmente masacrar a los oponentes, que habían herido a sus compañeros. La flecha alcanzó el lado derecho de la caja torácica de uno de los bandidos, que cayó inmediatamente al suelo, conmocionado. El protagonista miró su mano ensangrentada y se sorprendió mucho, ya que no entendía cómo había sucedido. Jake vio una espada tirada en el suelo cerca de él, y corrió inmediatamente hacia ella, ya que era un arma valiosa. El joven asestó un golpe con la espada al segundo oponente, que no tuvo tiempo de atacarlo y fue derrotado inmediatamente por su increíble poder. El protagonista se dio cuenta de que muchas flechas le llegaban desde todos los lados, pero no se asustó. Con su espada y su agilidad, repelió un enorme ataque de flechas, y ninguna de ellas alcanzó su objetivo. El cuerpo y la ropa de Jake mostraban rastros de sangre, pero pidió a sus oponentes en tono desafiante que siguieran atacando. Más adelante, el héroe vio a un hombre sorprendido que lo miraba mientras buscaba su funda con la mano. El bandido sacó una afilada hoja de su funda y exclamó con tono severo que se ocuparía del joven en ese mismo instante. Jake se sorprendió mucho, ya que su adversario se le acercó rápidamente y lo agarró por el suéter, mirándolo fijamente a los ojos. El hombre blandió su espada y le preguntó al héroe quién era, y el protagonista trató de mantener la calma para enfrentarse a él. Con un movimiento hábil y cuidadoso, Jake agarró la flecha que estaba en la funda de su hombro. No mostró piedad con su oponente y le clavó una flecha en el ojo, lo que provocó que el joven gritara de dolor. En ese mismo instante, el agresor cayó al suelo y comenzó a convulsionarse con un dolor increíble que no podía aliviar. Jake Thane no estaba dispuesto a detenerse, y cogió otra flecha para rematar a su agonizante oponente. Se subió encima de su oponente herido, y se levantó para golpearle el pecho con una flecha, sin mostrar piedad. El joven no tenía nada más con qué contrarrestar al protagonista, quien le propinó otra serie de golpes antes de detenerse. Adam y el resto del equipo pronto llegaron corriendo, sorprendidos por lo que vieron y preguntándose si los centinelas estaban bien. En el suelo vieron a 2 personas ensangrentadas, con muchas flechas de arquero clavadas en el cuerpo de una de ellas, lo que hizo que todos contuvieran la respiración. Jake Thane, ensangrentado, murmuró sonriendo que había ganado, mientras miraba al cielo y seguía sangrando. Un día, cuando aún estaba en la escuela, vio a una chica siendo acosada y le exigió que le dejara copiar en un examen, y ella tenía miedo de meterse en problemas. El acosador le dijo que nadie la pillaría, y le pidió que simplemente le diera la vuelta a la hoja cuando el profesor no mirara. La asustada niña empezó a llorar, y dijo que sería mejor que ella les ayudara en sus estudios y reforzara sus conocimientos. Pero uno de ellos la empujó a un lado y le dijo que era una pérdida de tiempo, y la niña empezó a llorar aún más fuerte. Jake Thane no pudo seguir viendo aquello y hizo lo que tenía que hacer. Intentó ayudar lanzándose sobre el matón principal. Derribó al matón al suelo, y este se enfadó y le preguntó qué hacía el protagonista, que había aparecido de la nada. El joven siguió estrangulando con fuerza a su oponente, que se había atrevido a levantar la mano contra una chica indefensa que no podía defenderse. La chica temblaba y observaba la escena, y toda la situación le mostró a Jake el resultado de lo que ocurre cuando se trata de buenos y malos. El director exclamó con severidad que ambos chicos estaban suspendidos por pelear, y el héroe se dio cuenta de que no había diferencia en su mundo. Caroline, preocupada, miró a Jake ensangrentado y se preguntó si estaba herido, ya que había mucha sangre a su alrededor. El protagonista comenzó a levantarse del suelo y, limpiándose la sangre de la mejilla, dijo que estaba bien, porque esa sangre no era suya.
Jake recibió una notificación de que había matado a 2 arqueros y había obtenido puntos por ello. Y se dio cuenta de que podían obtener puntos por matar a otros supervivientes. Durante unos minutos, leyó en silencio la información de la notificación del sistema, analizando el texto y sacando conclusiones. La notificación decía que se había despertado el linaje de los cazadores primordiales, y se había abierto el reino de la percepción. Adam, nervioso, preguntó quiénes eran esos tipos y por qué los atacaban. Y Jake respondió que probablemente fuera por los puntos de experiencia y entrenamiento. Caroline ayudó a Jan, y Adam dijo que tenían que encontrar un lugar seguro donde quedarse, así como replantearse su estrategia de supervivencia. El líder del grupo dijo que tendrían que esperar al final del entrenamiento, y el Hitler del equipo se volvió hacia Jake, que estaba muy atento. La chica le preguntó al protagonista por qué Jean estaba sola, ya que no se puede abandonar a los compañeros a su suerte. El joven dijo con tono preocupado que ella se sentía inquieta y quería estar sola, así que no la molestó. Caroline, irritada, exclamó que eso no cambiaba nada, e insinuó que él era el único culpable de toda la situación. Ella dijo que Jan estaba gravemente herida, así que podía curarla, y le preguntó al héroe qué debían hacer ahora. Jake le preguntó si le estaba culpando por ello, pero Adam comenzó a consolar a Caroline y dijo que el joven había ayudado a salvar a Jean. Pero había un pero. El líder del grupo le preguntó al héroe por qué había dejado que la chica se marchara sola y no los había despertado, y en qué estaba pensando en ese momento. El protagonista bajó la cabeza y dijo que lo sentía, pero que había sido una decisión fugaz y había seguido sus instintos. Adam le pidió que lo pensara la próxima vez, porque eran seres humanos, no bestias que actuaban a su antojo. Jake respondió con tono desafiante que ya había dicho que lo sentía, pero que no podía volver atrás en el tiempo para evitar cometer ese error. Caroline seguía muy enfadada con el héroe y le preguntó qué habría pasado si Jean hubiera muerto allí por su culpa. Todos los miembros del equipo miraron en silencio al protagonista, que permaneció inmóvil y en silencio, sin saber qué responder. Los compañeros notaron que el joven apretaba con fuerza el puño, lo que indicaba que la situación no era buena. Entonces, abrió la palma de la mano y preguntó con un grito, preguntándose si era hora de darse cuenta de toda la situación. Jake dijo que Jean solo había sobrevivido gracias a sus acciones, y que, si los hubiera despertado, nadie sabía cómo habría terminado todo. El héroe señaló con el dedo el pecho de Adam y dijo que eran hombres, no osos, y les preguntó si habrían tenido el valor de quitarle la vida a un hombre. Exclamó que el mundo había cambiado, y que todos debían dejar de esperar que alguien los guiara de la mano y aprender a adaptarse. Uno de los miembros del equipo le preguntó al protagonista qué sugería que hicieran para sobrevivir en las nuevas realidades. Jake dijo que les sugería que hicieran lo que fuera necesario para elevar su nivel y sobrevivir a la prueba que se les había presentado. Les pidió que hicieran lo que el sistema no quería que hicieran, y que no le culparan si no podían seguirle el ritmo en algo. Al cabo de un rato, Jake se despertó y vio a Casper sentado a su lado, sustituyéndole como centinela. El héroe se frotó los ojos y dijo que esperaba que, cuando despertara, todos los miembros del equipo lo abandonaran. Pero, sorprendentemente, resultó ser diferente. Casper dijo que lo habían pensado, pero después de una breve charla, todos estuvieron de acuerdo, y decidieron hacer lo que Jake había dicho. Dijo que cada uno de ellos necesitaba su propio peso, y el héroe lo miró con asombro y escuchó con atención. Casper había trabajado anteriormente en el departamento de investigación, y aparte de Adam, era la persona más cercana a la que Jake podía llamar amigo. Se unieron por sus historias de vida similares y era común tener a una persona así cerca, por lo que Jake apreciaba a su amigo. El protagonista miró a Casper con una sonrisa. Seguía siendo un muy buen amigo para él, y no quería perderlo. Jake Thane miró entonces a Jean, lo que le sorprendió y no podía creer lo que veían sus ojos al ver que tenía una rama de madera que le sobresalía en lugar de su pierna herida. Casper dijo que no sabían qué hacer con su pierna, y que esta parecía la mejor opción, y que había sido idea de Jean. Dijo que esperaban que, al elevar su nivel, Caroline pudiera aprender algo de magia curativa. Entonces comenzó la invasión de las bestias salvajes, y Jake se dio cuenta de que parecía que todo el mundo estaba dando lo mejor de sí mismo ese día. Reconoció que Bertram era el mejor luchador después de él, pero Jan estaba haciendo un excelente uso de su magia de largo alcance. Sin embargo, Caroline es la más impresionante de todos los miembros del equipo, ya que sorprendió al héroe al ser capaz de resolver los problemas de la pierna de Jan. Lo que le había sucedido a Jean realmente despertó algo dentro de Caroline, lo que le permitió ayudarla. Tienen algunas pociones en su equipo, pero ninguna es lo suficientemente poderosa como para curarle la pierna, por lo que Caroline es realmente una aliada invaluable. Jake Thane se dio cuenta de que él y ella aún no se habían dirigido la palabra desde la noche anterior, pero uno de los dos tenía que hablar primero. La idea de fingir que no había pasado nada le pasó por la cabeza.
y decidió que era una gran idea. Una hora más tarde, Casper le preguntó al héroe si estaba seguro de su decisión, y él, con los ojos vendados, respondió que sí, y le pidió que le tirara tierra. El joven no molestó a Jake y se dio la vuelta, a punto de cumplir su petición y lanzarle un puñado de tierra a la espalda. El protagonista se concentró para sentir el ataque inminente y concentrar su respiración. Pero, como resultado, todo fue en vano y el trozo de tierra le dio justo en la espalda, lo que dejó al joven un poco aturdido. Jake Thane se preguntó por qué no había funcionado, y Casper dijo que no lo había lanzado con demasiada fuerza a propósito, y le preguntó si su compañero estaba bien. El héroe supuso que la esfera de percepción solo funcionaba con amenazas reales, y como Casper no quería hacerle daño, no funcionó. Adam llamó a los chicos, y les sugirió que dieran por terminada la noche, ya que necesitaban encontrar un lugar para dormir, y no había tiempo que perder. El equipo pronto encontró el barranco, que les pareció un lugar bastante seguro, y Jake se dio cuenta de que limitaría el ángulo desde el que los enemigos podrían atacarlos. Mantuvo la calma y analizó la situación, mirando cuidadosamente a su alrededor y sacando conclusiones. El protagonista se dio cuenta de que, mientras permaneciera en guardia, él y su equipo necesitaban protegerse de nuevos ataques. Jake Thane fue abordado por detrás por Adam, quien le preguntó si todavía estaba pensando en lo sucedido la noche anterior, porque se le notaba claramente en la cara. El joven bajó la mirada y dijo que simplemente no quería cometer el mismo error 2 veces, por lo que analizaba todo varias veces. Adam le puso la mano en el hombro y se disculpó por haberle atacado, porque no se lo merecía. Luego levantó una antorcha y les dijo a sus compañeros que tenían que encontrar un lugar para dormir. Jake Thane miró a Adam con una sonrisa, sin saber si el grupo habría sobrevivido ese primer día, sin la guía de un líder como él. El héroe se dijo a sí mismo que ni siquiera él estaría allí si no fuera por Adam, y entonces recordó la historia de cómo se conocieron en el trabajo. En ese momento, Adam le tendió la mano a Jake y le preguntó si le importaría unirse a su equipo, añadiendo que sentía que estaban destinados a trabajar juntos. Invitó al tímido héroe a almorzar con él, y el joven desvió la mirada con torpeza y aceptó. El grupo ya se encontraba en lo profundo del desfiladero, y Jean notó un sonido extraño y preguntó qué era. En un momento dado, Adam se detuvo e impidió que los demás siguieran adelante. Luego entrecerró los ojos y dio un pequeño paso atrás. Las rocas del desfiladero comenzaron a desmoronarse, y Jake Thane, tenso, pidió a todos que se dirigieran inmediatamente a la salida porque estaban en peligro. Cada vez caían más piedras grandes, y Adam ordenó a todos que huyeran inmediatamente, siendo él el último en hacerlo. Los miembros del equipo corrieron a toda velocidad hacia la salida, tratando de mantener la calma para no quedarse paralizados. Una enorme piedra estaba cayendo sobre la cabeza de Caroline, y Jake Thane se dio cuenta y le gritó porque estaba muy preocupado por ella. Tras su grito, la chica levantó inmediatamente la cabeza y vio que una enorme roca estaba a punto de caer sobre ella, lo que la dejó un poco confundida. El protagonista cogió inmediatamente su arco para facilitar su huida y corrió a ayudar a Caroline, a quien apreciaba. No vio ningún obstáculo y corrió hacia la chica confundida, cuya muerte nunca se perdonaría. En el último momento, antes de que cayera la enorme roca, Jake Thane agarró a Caroline y saltó hacia un lado con ella. Grandes montones de rocas se apilaron a su alrededor y se quedaron solos, tumbados en la arena e intentando recuperarse de lo que había sucedido. Mientras tanto, el resto del equipo estaba al otro lado de los escombros y comenzó a pensar en cómo podían ayudar a sus compañeros. Jake Thane, nervioso, le preguntó a Caroline si estaba bien después de lo sucedido, y ella respondió que parecía estarlo. Adam empezó a gritar el nombre del protagonista, con la esperanza de obtener alguna respuesta, mientras se preocupaba mucho por su vida. También empezó a llamar a Caroline y a preguntar si podían oírlo, y en su voz se podía percibir el miedo por sus compañeros. La chica le gritó que estaban allí, detrás de una pared de piedra, lo que dio un poco de esperanza de que las cosas mejoraran. Jake Thane le dijo a Caroline que debían estar más callados porque la cueva aún era inestable y no se sabía lo que podía pasar. Luego miró hacia un lado y añadió que también podría haber algo acechando en la cueva, por lo que era mejor estar preparados para cualquier cosa. Caroline me dijo que era demasiado moverlos, así que tendrían que hacer otra cosa. Bertrand blandió su arma y dijo que intentaría derribar ese muro, pero Adam lo detuvo y le dijo que ni siquiera debían tocarlo. Jean, nerviosa, se quedó paralizada y dijo con voz temblorosa que no podían dejar a los compañeros detrás de la pared. Adam dijo que había otra entrada a la cueva, así que debían seguir adelante y que seguro que se encontrarían con ellos tarde o temprano. Jake Thane siguió analizando la situación y se dio cuenta de que quizá no fuera cierto, pero era la opción más segura. Gritó que él y Caroline seguirían adelante e intentarían salir al encuentro de los compañeros, ya que no tenían otra opción. El héroe miró a su alrededor y se dio cuenta de que, a pesar de todo,
Seguían sin saber qué tipo de bestia se escondía en esa cueva. Jake se dio cuenta de que probablemente podría defenderse, pero se preguntó si podría proteger a Caroline si los atacaban. La chica le dijo a Adam que estaba bien e intentó mantener la calma, ya que el pánico era innecesario en ese momento. Sonrió y dijo que no iba a morir en una cueva, así que no había por qué preocuparse y debían seguir adelante. Al protagonista le gustó su actitud positiva y sonrió, dándose cuenta de que esta chica era muy combativa y no se rendiría. Una hora más tarde, Adam siguió deambulando por la cueva y preguntó a sus compañeros si aquello había sido una mala idea. Bertram le puso una mano en el hombro y le dijo que Jake Thane y Caroline estaban mejor equipados para sobrevivir que todos ellos. Añadió que Jake le hacía sentir un poco incómodo, pero no se podía negar que era el más fuerte de todos, por no hablar de que había curado a Caroline. Adam miró a su compañero con sorpresa y se preguntó por qué le incomodaba el protagonista. Después de todo, parecía interesante. Bertram dijo que estaba de acuerdo con él, ya que todos necesitaban hacerse más fuertes para sobrevivir a la prueba a la que se enfrentaban. Pero luego dijo en tono serio que el líder de la banda había visto al propio Jake Thane, y por eso se sentía incómodo. Adam vio al héroe tendido en un charco de sangre y sonriendo como un loco, lo cual era muy extraño. El líder del grupo dijo que el protagonista apenas había sobrevivido al ataque, y que no podía culparlo por su extraño comportamiento. Bertram dijo que las personas cambian en tiempos de crisis, y que Jake estaba en racha en ese momento, por lo que podría no ser seguro para el grupo. Adam desvió la mirada hacia un lado, y dijo que Thane era su amigo, y que confiaba en él, y que bajo ninguna circunstancia dudaría de él. Mientras tanto, el protagonista sostenía una antorcha en la mano y avanzaba, con Caroline siguiéndolo en silencio. En un momento dado, la chica se fijó en la herida que tenía cerca del hombro, que parecía grave y podía empezar a infectarse. Jake Thane miró la herida y respondió con ligereza que parecía ser consecuencia de una caída, pero que no la consideraba nada grave. Caroline le pidió que se detuviera donde estaba, y le dijo que lo curaría para evitar que se infectara. El protagonista le preguntó si no estaba enfadada con él después de lo que le había pasado a Jean, ya que él era considerado el culpable. La chica dijo que no dejaría que se inflamara antes de tiempo solo porque hubieran tenido una pelea, y le pidió que no se moviera. Jake se preguntó qué estaba haciendo, e intentó recordar su entrenamiento en conversación para hacerle una pregunta. Caroline siguió curando la herida y le dijo que tenía que tener cuidado, y que, aunque se dieran cuenta de que era fuerte, no existía tal cosa como ser invencible. Dijo que todavía estaba aprendiendo estas cosas mágicas, por lo que no era capaz de curarlo todo, y el héroe la escuchó en silencio. En respuesta, solo le preguntó a la encantadora chica por qué había elegido convertirse en sanadora, ya que había muchas otras especialidades. Caroline inmediatamente le hizo una pregunta capciosa sobre por qué había elegido ser arquero, y el joven respondió que solo lo había hecho para sobrevivir. La mención de la supervivencia hizo sonreír a la chica, y dijo que esa era también la razón por la que había elegido ser sanadora. Dijo que no sabía mucho sobre el entrenamiento, pero que había jugado a los juegos y sabía que sanador era la clase menos popular. Jake Thane le preguntó con cierta sorpresa si realmente jugaba a videojuegos, y Caroline respondió que, hace tiempo sí. La chica comenzó a contarme que su hermano menor pasó mucho tiempo en el hospital cuando eran niños. A veces, durante la semana, podía visitarlo, así que me propuse jugar a videojuegos online con él, para que no se aburriera. El protagonista se sorprendió en secreto porque no sabía que Caroline tenía un hermano, ya que casi nunca habían hablado entre ellos. La chica dijo a regañadientes que, de todos modos, todo el mundo la obligaba a jugar como bateadora porque era una chica. Al principio lo odiaba porque quería ser una luchadora normal. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere infligir un daño enorme? Pero entonces Caroline empezó a darse cuenta de que los personajes femeninos siempre tenían problemas para encontrar compañeros, por lo que no eran la mejor opción. Por otro lado, al ser sanadora, mucha gente se desvivía por pedirle que se uniera a ellos. No importaba a qué juego jugara Caroline, siempre encontraba a alguien que la necesitaba y decidió que el entrenamiento no sería diferente. No sabía a quién se encontraría aquí en el bosque, pero sabía que si podía curar a alguien, sería digna de protección. La chica dijo entonces con cara seria que sus reflexiones no la habían fallado y que, efectivamente, había sobrevivido. Jake Thane escuchó su historia con atención y solo dijo que había hecho algo muy inteligente y que eso era innegable. Caroline siguió vendándole la herida y le preguntó si pensaba que era estúpida, o si simplemente nunca había pensado en ella. El héroe se sorprendió a sí mismo pensando que creía haber estado enamorado de ella todo el tiempo, pero que nunca había pensado realmente en cómo era ella como persona. No respondió a esa pregunta, y la chica terminó de vendarlo y dijo que ahora estaba como nuevo. Luego miró al frente con expresión severa y dijo que era hora de seguir adelante para encontrar al resto del grupo.
Al cabo de un rato, se encontraron en una bifurcación en el camino que les dejó preguntándose hacia dónde dirigirse a continuación. Caroline le preguntó a Jake qué debían hacer en esa situación, ya que ella no tenía ni idea. El protagonista se quedó paralizado y miró a su alrededor, analizando la situación y pensando en un plan de acción. Su mirada era muy cautelosa y concentrada, porque no se podían cometer errores en esta situación. Caroline puso su mano sobre el hombro de Jake y le preguntó qué le pasaba, y él le preguntó con cara seria si podía sentirlo. El personaje dijo que su esfera de percepción no estaba tan activada, pero que algunas cosas se habían aclarado y se podían sacar algunas conclusiones. Dijo que sentía que había algo allí abajo, lo cual era muy interesante porque quería saber qué había allí abajo. Jake Thane miró en la profunda oscuridad que contenía muchas criaturas desconocidas y murciélagos. El joven sonrió de forma intimidante y dijo que algo muy terrible les esperaba abajo, pero ya estaba ansioso por explorar la situación. Entonces notó una extraña sensación que no lo abandonaba e intentó averiguar qué era. Su instinto le decía al protagonista que debía tener cuidado, pero una parte de él se sentía atraída por el peligro que había abajo. Cogió la antorcha y le dijo a Caroline que tenían que ir a ver, y la chica no entendía lo que estaba haciendo. El héroe dijo que, sin importar lo que les esperara, tenían que pensar en los puntos de experiencia que tanto necesitaban. Caroline intentó detenerlo, y le dijo que estaban buscando amigos, no experiencia, por lo que tenían que seguir buscando. Jake Thane dijo que no sabían dónde estaban ahora sus compañeros, y sugirió que esa era la forma de llegar hasta ellos. La chica dijo que el otro camino era al menos en la dirección en la que los habían visto por última vez. El héroe dijo que solo había un camino que les permitiría ganar puntos de experiencia, y que el entrenamiento estaba orientado a luchar contra lo que había abajo. Caroline no se sentía bien en ese momento, y le dijo a Jake que esto era la vida real, y le pidió que se devanara los sesos. Sus palabras hicieron pensar al joven, y se dio cuenta de que ella tenía razón, y que quizá estaba actuando de forma ilógica, pero había un pero. El protagonista ha admitido ante sí mismo que solo quiere pelear, por lo que se pone en peligro y arrastra a Caroline con él. La chica dijo que, aunque para él es divertido, los demás no quieren arriesgar sus vidas por puntos y solo intentan sobrevivir. Jake Thane, impulsivo, se puso histérico y le preguntó qué había de malo en querer ser más fuerte, porque eso era lo que él estaba tratando de conseguir. Dijo que se les había dado una oportunidad única en la vida y que podían hacer cosas que ningún humano habría creído posibles. El joven le preguntó a Caroline si después de esto lo único que quería era sobrevivir, pero la chica dudó tras sus palabras. Ella señaló con el dedo el pecho del héroe y dijo que a muchos de ellos les gustaba lo que tenían antes de la nueva realidad. La chica también añadió que ellos no habían pedido que los convirtieran en asesinos, y Jake Thane se quedó atónito ante sus comentarios. Caroline le preguntó a Jake si podía pensar en el equipo por un segundo y dejar de actuar de forma tan egoísta. El héroe se dio cuenta de que las piedras se estaban desmoronando poco a poco, y se dijo a sí mismo que a ese ritmo no lograría nada. Aún así, exhaló cansado y dijo que tomarían la ruta segura porque se dio cuenta de que era inútil discutir con Caroline. La chica le dio las gracias y comenzó a caminar, y al protagonista no le quedó más remedio que acompañarla. Más tarde, Jan preguntó a sus compañeros si creían que Jake y Caroline estaban bien, esperando que nadie los hubiera atacado. Casper dijo que estarían bien, y que la orientación a través de esta cueva era la parte más difícil. Dijo que tenía buena percepción, pero que incluso él tenía problemas para ver tan lejos, lo que confirmaba la dificultad de la orientación. Bertram dijo que si no los encontraban pronto, tendrían que pensar dónde parar, pero Adam dijo que debían seguir adelante. El chico detuvo al líder y dijo que solo se detendrían para pasar la noche, y que podrían continuar la búsqueda por la mañana, porque también era necesario descansar. Le pidió a Adam que pensara en la pierna de Jan, que tenía grandes dificultades para continuar sin descansar. La chica estaba sudando mucho, pero aún así sonrió y dijo que estaba bien, y que podía seguir, aunque eso no era cierto en absoluto. Adam dijo que no podían parar hasta estar seguros de que sus compañeros estaban a salvo, así que tenían que seguir adelante. Entonces miraron hacia adelante, donde había una oscuridad total, y estaba claro que era allí donde tenían que ir, ya que de allí provenían los sonidos. Casper preguntó a sus compañeros si podían oír los sonidos, pero Adam sostuvo la antorcha hacia adelante y le pidió que se callara. Se apagó la antorcha, los miembros del equipo se sentaron y el líder ordenó a todos que se prepararan porque algo se acercaba. Bertram le preguntó a Casper si podía ver algo a su alrededor, pero el joven respondió que estaba muy oscuro y que no se veía nada delante. Los sonidos seguían llegando desde las profundidades de la cueva, y los miembros del equipo permanecieron tranquilos y lo más silenciosos posible. El sudor goteaba por el rostro de Adam, pero él miraba fijamente la oscuridad con emoción, esperando a que el monstruo emergiera de ella.
Casper estaba lo más concentrado y tenso posible, diciendo que la criatura desconocida se acercaba muy rápidamente. Pero, en un instante, miró hacia la oscuridad con sorpresa, al darse cuenta de que no se trataba de una criatura, sino de otra persona que se acercaba a ellos. Adam dijo que era Caroline, lo que no podía haber complacido a los asociados, porque decía mucho que finalmente se reunieran. Caroline estaba encantada de que finalmente se hubieran encontrado, y Casper estaba feliz de verla a ella y a Jake sanos y salvos. La chica corrió inmediatamente hacia Adam, a quien quería abrazar, mientras el protagonista se quedaba detrás de ella y permanecía en silencio. El líder del grupo puso las manos sobre los hombros de la chica, que lo miró a los ojos con una sonrisa, siendo sincera. Bertram preguntó inmediatamente a sus compañeros si habían encontrado algún problema mientras vagaban por la cueva. Jake Thane se rascó la nuca con torpeza, tratando de formular una frase y decir algo, aunque no lo conseguía. Caroline intervino y dijo que no habían encontrado nada, lo que en cierto modo resultaba sorprendente. Le lanzó una mirada de descontento al protagonista, y dijo que solo habían estado caminando durante mucho tiempo, y que, aparte de eso, no había nada más que contar. Jake solo sonrió con aire burlón y miró al suelo, permaneciendo en silencio y sin añadir nada por su parte. Caroline se ofreció a buscar otra cueva para dormir, una más acogedora que esta, y Adam la miró a los ojos en silencio al principio. Mientras tanto, Jean se quedó paralizada y temblando, porque vio algo feo y aterrador que casi la hizo desmayar. Resultó que vio una araña verde venenosa en la pared e inmediatamente la golpeó con su bastón, porque le aterrorizaban las arañas. Jean se sintió muy avergonzada por su comportamiento y se disculpó con sus compañeros, diciendo que acababa de ver una araña. Casper dejó ir a la araña y dijo que no había necesidad de matarlas porque eran importantes para mantener el ecosistema, lo que sorprendió a la chica. El joven puso la araña en la palma de su mano y le pidió a Jean que mirara a este simpático animalito que no era agresivo con ellos. Él siguió adelante y dijo que simplemente se desharía de la araña para siempre, ya que Jean podría matarla sin poder controlarse. La araña verde miró directamente a los ojos de Casper, quien la apartó y estaba a punto de soltarla para no ponerla en peligro. El chico soltó a la araña, que estaba aterrorizada después de lo sucedido, y esta comenzó a correr rápidamente para evitar caer de nuevo en manos de los humanos. Casper miró a su alrededor y se dio cuenta de que había muchas arañas, lo que le puso nervioso. Jake Thane, tenso, supuso que había un nido de arañas o algo así cerca, ya que había tantas allí por alguna razón. Dijo que tenían que darse prisa, y Casper les dijo que no se preocuparan, y que la mayoría de las arañas no eran peligrosas para los humanos. Pero no prestó atención al hecho de que una de las arañas venenosas de las cuevas había descendido hasta su oreja en una telaraña para lanzar un ataque. Adam vio el intento de ataque y, muy preocupado por su compañero de armas, corrió inmediatamente a quitarle la araña. Pero la desagradable araña cavernícola comenzó a introducirse en el cuello de Casper, quien en ese momento ni siquiera sospechaba nada. Jake Thane intentó mantener la calma y de inmediato buscó su arco para dispararle a la araña lo antes posible. Una multitud de arañas comenzó a rodear al equipo, y sus miembros se prepararon para la batalla, manteniendo la calma y el espíritu de lucha. Los miembros del equipo se colocaron en círculo para luchar con mayor seguridad, y Jen preguntó qué debían hacer ahora. Casper dijo con lágrimas en los ojos y voz temblorosa que no podía moverse porque, después de todo, la araña venenosa lo había mordido. Una gran cantidad de arañas venenosas comenzaron a acercarse lentamente a los miembros del equipo, lo que puso a todos nerviosos. Los espeluznantes susurros eran aún más inquietantes, y Jake Thane se dio cuenta de que los sonidos los producían pequeñas arañas muy poco comunes. Las premoniciones no fallaron al protagonista, y pronto una enorme araña, cuyo cuerpo era de color amarillo, saltó de la oscuridad. Justo delante de sus mandíbulas estaba Casper, paralizado, incapaz de moverse debido al veneno, y la araña se acercaba cada vez más. El joven ya no podía contenerse porque estaba entrando en pánico, gritando y pidiendo ayuda a sus compañeros, y ellos no sabían cómo ayudarlo. En ese instante, el protagonista disparó una flecha afilada hacia la enorme telaraña, ya que era lo único que podía hacer. El disparo resultó ser muy certero, y alcanzó con éxito la boca de la vil criatura, enfureciéndola. Adam aprovechó la oportunidad y corrió hacia Casper, que estaba paralizado, antes de agarrarlo del brazo y tirarlo hacia un lado. El líder lo cargó con éxito a su espalda, y comenzó a correr a una velocidad increíble, exprimiendo todas sus fuerzas. Jake Thane, mientras tanto, siguió disparando su arco contra la enorme araña, acertando con precisión a pesar de que le temblaban las manos. Casper fue arrastrado con éxito, y Bertram lo sujetó mientras Adam observaba las acciones de la araña y las analizaba. Mientras tanto, otra flecha salió disparada del arco del protagonista, que hizo todo lo posible por ayudar a sus compañeros. Esta vez,
La flecha no voló y cayó cerca de la pata de la malvada araña, que se enfureció aún más. El sistema notificó que este monstruo era una araña mamut de nivel 13 que representaba un peligro. Jake Tain no le tenía ningún miedo al monstruo, sino todo lo contrario. Sentía un gran placer porque estaba ansioso por luchar. Mientras tanto, Bertram y Casper corrieron hacia un lado para evitar el ataque de la araña y salir vivos de allí. Caroline también aprovechó la oportunidad para enfrentarse a Jean, que no podía correr lo suficientemente rápido y necesitaba ayuda. Adam también comenzó a correr a gran velocidad, porque se dio cuenta de que no podían derrotar a esta araña, y que solo estaba poniendo en peligro al equipo. Bertram le gritó a Jake que tenían que marcharse inmediatamente, de lo contrario, ninguno de ellos saldría con vida. Adam también le gritó al protagonista que tenían que marcharse lo antes posible, pero este seguía inmóvil. No le daba miedo la muerte en absoluto y tensó el arco, con la intención de luchar hasta la última gota de sangre y sin pensar en marcharse. Jake sacó entonces una espada afilada de su funda y se disculpó con Adam, seguro de que seguiría luchando contra la araña. El protagonista dijo que no iba a dejar pasar una oportunidad tan valiosa y se lanzó contra la araña gigantesca. En ese momento, su objetivo inicial era la pata de la araña, que agitaba y le daba ventaja. Jake Tain avanzó con confianza y determinación, lanzando una serie de ataques exitosos contra la araña y hiriéndola gravemente. Finalmente, se abalanzó sobre la araña y le clavó su afilada espada en el vientre, de donde brotó inmediatamente una cruz. Caroline gritó a los demás que no podían esperar a Jake porque morirían, y tenían que huir lo antes posible. Adam se dio cuenta de que no podía abandonar a su amigo, y exclamó que no dejaría a nadie atrás en esa cueva maldita. El protagonista sucumbió a un golpe de una araña gigantesca, que le golpeó en la cara con su larga pata. Con la fuerza del golpe, Jake salió disparado y se deslizó unos metros hacia atrás, con las gafas a punto de romperse. El poderoso golpe de la araña provocó un derrumbe de rocas en la cueva, lo que puso nervioso al joven, ya que corría el riesgo de quedar sepultado. Cada vez caían más rocas cerca de él, y se dio cuenta de que tenía que salir de allí lo antes posible. Adam miró a su alrededor, y se dio cuenta de que corría el peligro de perder a su amigo en esa cueva, y que había que hacer algo. Jake Tain comenzó a levantarse del suelo, y dijo que la patada de la araña había sido bastante buena, pero que no iba a rendirse en absoluto. En ese momento, el héroe sintió que algo dentro de él comenzaba a agitarse, y la sensación era un poco extraña, pero también un poco agradable. Recordó la notificación anterior que decía que el linaje había despertado, y el héroe se dio cuenta de que era ese instinto. Jake se puso firme sobre sus pies y apretó los dientes, concentrándose por completo en cómo se sentía, y dándose cuenta de que lucharía hasta el final. Entonces, el joven extendió la mano hacia el carcaj de flechas, sacó una y se dispuso a disparar otra vez a la araña. La araña enfurecida estaba a punto de atacarlo para impedirle disparar, pero no tuvo suerte. La ascendencia primitiva de cazador de Jake se hacía notar, y sus ojos se llenaron de rabia. Y entonces estuvo listo para destrozar a la araña. Pero la cueva seguía deteriorándose rápidamente, y el héroe necesitaba acabar con el semielfo lo antes posible. Con los ojos enrojecidos por la ira, se abalanzó sobre la araña, diciéndose a sí mismo que no abandonaría ese lugar hasta haber terminado lo que había empezado. Jake no negaba que tal vez estaba siendo demasiado egoísta, pero, sin embargo, también perseguía sus propios intereses. Recordó lo que Caroline había dicho sobre cuántos de ellos disfrutaban de lo que había sido antes, y se dijo a sí mismo que la vida pasada simplemente no era para él. La chica le dijo que solo intentaban sobrevivir, pero para el protagonista lo único que importaba era hacerse más fuerte. La cueva se derrumbaba cada vez más rápido, y Jake se prometió a sí mismo hacerse más fuerte, sin importar lo que costara. Adam, emocionado, sudaba a mares, y exclamó que la cueva se estaba derrumbando y que no tenían tiempo para luchar contra la araña. Al hacerlo, se dio cuenta de que Jake no podía oírlo, y que no iba a ir con ellos, y el héroe miró a la araña con furia y gran odio. Comenzó a blandir su espada y su flecha en diferentes direcciones, lanzando una serie de ataques exitosos y agotando gradualmente a su oponente. La araña aún tenía fuerzas para resistir e intentó lanzar un ataque desde la izquierda, que el joven esquivó con éxito. Jake esquivó con éxito cada uno de los ataques de la araña mientras intentaba contraatacar, lo que hizo bien. En un instante, la araña se colocó detrás de él e intentó atacar lentamente a su oponente, que calculaba todos sus movimientos por adelantado. El protagonista se preguntó si debía esquivar o parar el ataque, lo cual era importante decidir en ese momento. Aún así, tomó la decisión de que debía atacar, por lo que agarró su espada con firmeza y se preparó para hacerlo. Jake estaba lo más concentrado posible en ese momento, porque se dio cuenta de que no tenía margen de error en esa situación. De repente, una mano humana se extendió hacia él, que inmediatamente resultó herida y comenzó a brotar sangre de ella.
El protagonista se puso en guardia, y entonces se dio cuenta de que algo no iba bien, y centró su atención en la mano humana que sangraba. Un grueso carcaj de flechas le bloqueaba la vista, y no se dio cuenta de quién le estaba tocando, pero se mantuvo muy cauteloso. Jake estaba preocupado, porque vio a Adam detrás de él, con el brazo sangrando, y no estaba dispuesto a abandonar a su amigo. Adam le pidió al joven que no muriera por nada, que nada de eso importaba en absoluto, y que era mucho más importante preservar su preciosa vida. El protagonista miró con asombro a su compañero de armas, que no lo había abandonado, y arriesgando su propia vida, había acudido corriendo en su ayuda. Entonces dirigió su atención a otra caída de rocas en la cueva, y se dio cuenta de que seguían corriendo un gran peligro. Adam agarró a Jake con un movimiento repentino, y corrió hacia un lado, ya que, de lo contrario, ambos quedarían atrapados allí para siempre. La araña gigantesca se quedó paralizada, y observó cómo su oponente huía mientras la cueva se derrumbaba cada vez con más fuerza. Jan, preocupada, estaba muy asustada y se preguntaba dónde estaban Adam y Jake, mientras Caroline intentaba tranquilizarla. La cueva se derrumbó por completo, pero, por suerte, Adam y Jake salieron con vida, aunque estuvieron al borde de la muerte. Caroline se fijó inmediatamente en la mano ensangrentada de Adam, y la agarró para buscar ayuda lo antes posible. Jake, preocupado, dijo que la había atacado accidentalmente, y luego, pensando que era una araña, instintivamente comenzó a defenderse. La chica le preguntó por qué había intentado luchar contra la criatura, pero Adam le dijo que se calmara y que no pasaba nada. Bertram dijo que ya había tenido suficiente y afirmó que una cosa era el descuido, pero otra muy distinta era agredir a un compañero de equipo. El protagonista no sabía qué decir en esa situación, y el joven añadió que no podían permitir que eso siguiera así. Adam dijo que solo era un rasguño y le preguntó a Caroline si lo curaría, y la chica dijo que sí, pero había un pero. Bertram exclamó que el equipo no podría funcionar si las cosas seguían así, que Jake estaba a punto de descarrilarse. Jake se dio cuenta de quién era él a sus ojos y recordó de nuevo cómo Caroline había dicho antes que ellos no habían pedido que los convirtieran en asesinos. Adam le dijo a Bertram que hablaba como amigo y que esta situación solo empeoraría con el paso del tiempo. El protagonista no interfirió y escuchó en silencio, dándose cuenta de que tal vez tenían razón y él solo era una carga para el equipo. Sin embargo, se dio cuenta de que eran ellos los que le suponían una carga, ya que preocuparse por Jan le había distraído durante la batalla y había permitido al enemigo aprovechar un punto ciego. El joven también recordó que rescatar a Caroline lo llevó a quedar atrapado en la cueva, lo que también se considera una carga para él. Jake completó la cadena lógica diciendo que, si Adam no lo hubiera detenido, habría matado a la araña gigantesca. En los arbustos cercanos se oyó un extraño crujido, que inmediatamente llamó la atención del protagonista. No estaba claro quién podía estar en los arbustos, por lo que Jake se puso en alerta máxima en ese momento. El héroe desenfundó brevemente su flecha, y preguntó quién acechaba entre los arbustos, muy enfadado y tenso. De repente, un hombre corpulento y barbudo con una espada, que se presentó como Richard y parecía amistoso, salió de entre los arbustos. El grandullón sonrió al protagonista, y dijo que habían oído ruidos, y habían venido a ver qué pasaba allí. Richard dijo que no iban a hacerles daño, y Jake Thane bajó el arco y miró a Adam, que estaba a su lado. Adam se presentó y dijo que era agradable ver a otras personas, y luego añadió que ellos tampoco estaban interesados en el conflicto. Junto a Richard también se encontraba su equipo, cuyos miembros parecían dignos y muy fuertes a simple vista. Richard dijo que su grupo y los otros dos se parecían mucho al grupo de Adam, por lo que decidieron unirse para trabajar juntos. Añadió que invitaban a todas las personas que encontraban a unirse a ellos y que les encantaría que el equipo de Adam se uniera. El joven de ojos azules y cabello rubio sonreía a Jake Thane, que lo miraba con rencor y gran aversión. Richard dijo que entendería si no quisieran, pero que el trabajo en equipo debía ser su prioridad común, por lo que valía la pena pensarlo. De pie detrás de Adam, Caroline abrazó su brazo herido y vendado con una sonrisa en el rostro, confiando en que él tomaría la decisión correcta. El hombre corpulento dirigió su atención hacia ella y se preguntó si era una Hilaire por casualidad. El protagonista analizó la situación y se dio cuenta inmediatamente de que Richard necesitaba a Caroline, que era muy útil como médico. Recordó que Caroline había dicho que no sabía a quién se encontraría allí, pero sabía que si podía curar, merecería ser protegida. Richard dijo que el sanador de su grupo había muerto poco después de llegar allí y que se estaban quedando sin pociones. El grandullón decidió ser franco y dijo que los necesitaba a todos, pero que podían llevarse a unos cuantos que quisieran unirse a ellos. Luego, agarró la empuñadura de su espada y dijo que, aunque uno de sus chileras se fuera con ellos, no le importaría en absoluto. Jake Thane lo escuchó en silencio y un poco nervioso,
dándose cuenta de que el instinto de Richard estaba empezando a aflorar lentamente y pronto se revelaría por completo. Adam cubrió a Caroline, que estaba detrás de él, y se preguntó qué pasaría si ella se negaba a unirse a su grupo. Richard se rió y dijo que estaba siendo diplomático y que quería resolver esto pacíficamente, para que todos fueran más felices. Pero luego sonrió de forma intimidante y dijo que no tenía por qué hacerlo diplomáticamente, así que era mejor no resistirse. Gromila afirmó con confianza que, de una forma u otra, se irían de allí con Caroline, ya que necesitaban el chiller, lo que hacía presagiar una pelea. Jake, por su parte, sudaba y trataba de calmarse para poder idear un plan de acción lo antes posible y evitar que se llevaran a Caroline. El protagonista miró al resto del equipo de reojo y se dio cuenta de que todos seguían agotados. Se dio cuenta de que era el único con fuerzas suficientes para luchar, y se preguntó si podría pillar a Richard por sorpresa. El joven también se preguntaba cuántas dosis necesitaría y qué pasaría con el grupo bajo su mando. Richard le dijo a Caroline que no la maltratarían, asegurándole sinceramente que la necesitaban mucho. Jake comenzó a morderse las uñas y se dio cuenta de que había demasiados oponentes como para escapar, y se preguntó qué debía hacer. En un momento dado, Adam le puso una mano en el hombro y lo giró hacia él, volviendo su atención hacia el héroe, que estaba todo oídos. Adam sugirió que simplemente se unieran al equipo de Richard, y Bertram dijo que no le gustaba la forma en que ese tipo los miraba. Casper dijo que tal vez no eran tan malos y pidió que imaginaran cómo sería para ellos salir de allí sin un bateador. El líder del grupo decidió pedirle su opinión a Caroline, y la chica respondió que no quería pelear en absoluto. Jake comenzó a frustrarse porque se dio cuenta, por lo que decían los miembros del equipo, de que habían decidido seriamente considerar pasarse al bando de Richard. Caroline tocó el pecho de Adam y le dijo con una sonrisa que confiaba en él, lo que le hizo sonreír a su vez. El líder del grupo dijo con una sonrisa que, en ese caso, se unirían al equipo de Richard para evitar la carnicería. El protagonista, por su parte, se quedó paralizado y sugirió que tal vez fuera lo mejor, ya que así serían más. Luego se acercó con confianza a Richard y le preguntó cuál era su nivel en ese momento, porque era importante. El grandullón respondió que era de nivel 9 y que había un par de personas más en su grupo que eran de nivel 7 o superior. Después, le preguntó a Jake qué podía decir sobre él, porque esa información era interesante. El personaje actuó y dijo que estaba un poco decepcionado, ya que esperaba que Richard demostrara ser más fuerte. En ese momento, Jake respondió de forma muy grosera a su oponente, lo que enfureció al resto de sus compañeros de equipo. Todos los que estaban a su alrededor se quedaron sorprendidos, y Adam le preguntó al protagonista qué estaba haciendo, pero no se veía ni una pizca de miedo en el rostro del joven. Richard apretó los dientes con rabia porque lo habían insultado públicamente y dijo que pensaba que estaban cerca de llegar a un acuerdo, pero se equivocaba. Jake no lo tomó en serio y dijo que sus compañeros se unirían a ellos, pero no lo hizo porque no tenía tiempo. El héroe pidió que le permitieran aclarar algo y dijo que dejaría a sus compañeros a cargo de Richard y que tenía que ocuparse de ellos o se metería en problemas. Sonrió provocativamente al grandullón y se preguntó si pensaba que era un depredador en esta situación. Tras estas palabras, sacó una afilada espada de su funda, sin dejar de mirar fijamente a los ojos de Richard. La punta de su espada estaba en la punta de la barba del grandullón en ese mismo instante. Y Jake se preguntó cuánto más rápidos serían sus arqueros. Se preguntó si serían más rápidos que su espada cortando la cabeza de Richard, mientras el arquero se preparaba para disparar. Gromila estaba muy enfadado con Jake, pero aún así se contuvo, tras lo cual el héroe comenzó a marcharse y dijo que lo vigilaría. Jake se dio cuenta de que, según Richard, Caroline probablemente estaría a salvo, ya que realmente la necesitaban como chiller. También se dio cuenta de que, si querían que Caroline fuera feliz, al menos tendrían que proteger a Adam al mismo tiempo. Dada la amenaza, Richard debería pensárselo 2 veces antes de tratar con los demás, y el propio Jake no quería que corrieran peligro. Esperaba que este plan funcionara y que sus compañeros estuvieran bien, ya que solo eran una carga para él. Adam dirigió su atención a Jake, que se alejaba, y le hizo señas para que se detuviera porque quería decirle algo. Casper, sorprendido, le preguntó al protagonista qué acababa de pasar, ya que nadie esperaba ver tal actuación. Puso la mano en el hombro de su amigo íntimo y le preguntó si realmente se iba y seguiría viajando solo. Jake se rascó la nuca tímidamente y dijo que sí, porque pensaba que tenía otros objetivos para este entrenamiento. Puso las manos sobre los hombros de Casper y Adam, diciendo que sería mejor para ellos, ya que con los hombres de Richard, sus posibilidades de sobrevivir aumentarían considerablemente. Luego, el joven sonrió por última vez, y dijo que no debían preocuparse, porque algún día los visitaría. Adam le pidió de nuevo que esperara un poco más, porque quería darle algo a su amigo, ya que no se volverían a ver en mucho tiempo.
El líder del grupo abrió el botiquín para darle al joven algo para el camino, ya que estaría solo en él. Le entregó una pequeña caja con 6 frascos de medicina y le pidió a Jake que tuviera cuidado, porque se preocupaba por él. El protagonista se alegró mucho, sonrió y dio las gracias a sus compañeros, dándose cuenta de que se preocupaban por él. Jake le dio las gracias efusivamente a Adam por todo, y él solo le sonrió en silencio, deseándole lo mejor. Después de eso, el joven se dio la vuelta y comenzó a adentrarse en silencio en el bosque, y sus compañeros solo lo miraron y no lo detuvieron. El joven de ojos azules del equipo de Richard también escoltó en silencio al protagonista con la mirada, un poco sorprendido. Luego dirigió su atención a Richard, que estaba dando una orden a su compañero que estaba a su lado. El hombre corpulento le dijo al arquero de su grupo que sabía lo que había que hacer, y que tenía grandes esperanzas en él para esta tarea. El arquero que había recibido la orden de Richard sonrió en silencio y miró a Jake mientras se alejaba. Pronto se adelantó con el resto del equipo y se preguntó qué pérdida de tiempo era aquello. El hombre agotado dijo que las cosas habrían sido diferentes si no hubieran intentado congraciarse con el sicario y comenzó a visualizar la situación. Archer dijo que simplemente habría disparado a Jake por la espalda mientras se alejaba y no habrían perdido el tiempo buscándolo. El compañero se rió y dijo que el héroe probablemente ni siquiera había alcanzado el nivel 5, pero el arquero dijo que lo remataran. Pero, de repente, flechas procedentes de una dirección desconocida comenzaron a volar hacia ellos, lo que los tomó por sorpresa. 2 flechas dieron justo en los ojos del compañero arquero, que se quedó estupefacto por lo que vio y no podía entender lo que estaba pasando. El arquero se agitó y rápidamente movió la cabeza en diferentes direcciones para ver de dónde volaban las flechas y quién las disparaba. En ese momento, otra flecha comenzó a volar hacia su grupo, pero nadie tuvo tiempo de ver de dónde venía. La flecha dio justo en la garganta de uno de los miembros del grupo, lo que sorprendió a todos los que estaban en la zona, y el hombre comenzó a ahogarse. El arquero, alarmado, ordenó a los demás miembros del grupo que se dispersaran antes de que una flecha perdida pudiera atravesarlos también. Quedaban 2 miembros de la tripulación en el claro que no estaban vivos, a los que habían abandonado para rescatarlos y que, al cabo de un rato, comenzaron a asomarse desde detrás de los arbustos. El arquero trató de mantener la calma y oyó un crujido cerca, en los arbustos, lo que le hizo saber que el enemigo estaba allí. No quería comprobarlo él mismo y ordenó a uno de sus subordinados que fuera inmediatamente a los arbustos, lo que se hizo de inmediato. El hombre se acercó a los arbustos con gran aprensión y los apartó poco a poco, temblando un poco por la emoción. Lenta y silenciosamente, las ramas de los arbustos se separaron y el miembro del grupo miró a su alrededor, tratando de calmarse después de lo que había visto. Pero, en un instante, oyó unos ruidos extraños a sus espaldas y se tensó, sin darse cuenta de que un asesino armado con una espada estaba detrás de él. La afilada espada de Jake brillaba a la luz de la luna, y él miraba a su víctima con miedo, sin mostrar ni una pizca de compasión. En ese mismo instante, le puso la afilada espada en la garganta al hombre confundido, y, sin perder tiempo, lo enderezó. Un arquero del equipo de Richard exclamó que había encontrado al asesino, y le disparó una flecha de inmediato. La flecha alcanzó con éxito su objetivo y golpeó el costado derecho de Jake, quien apretó los dientes por el dolor, pero se mantuvo en pie. Inmediatamente se sacó la flecha de la cintura y miró con sorpresa su punta ensangrentada. Para sorpresa de su oponente, las pupilas de Jake se enrojecieron y él sonrió de forma intimidante mientras lo miraba a los ojos. El arquero se sintió un poco confundido al ver la mirada en sus ojos, pero trató de no entrar en pánico, y el protagonista disparó 2 flechas en su dirección. El enemigo reaccionó a tiempo, y con ambas manos cubriéndose firmemente la cabeza, saltó a un lado para esconderse detrás de uno de los árboles. Su plan funcionó, y las 2 flechas se clavaron directamente en el grueso tronco de un árbol, mientras él permanecía ileso. El comportamiento del arquero llenó de ira los ojos del protagonista, que empezó a pensar en formas de atacarlo. El arquero del equipo de Richard se asomó con cautela desde detrás de un árbol, esperando que Jake no le disparara en la frente. Jake miró a su alrededor con cuidado y metió la mano en su carcaj para coger otra flecha, que comenzó a tensar con la cuerda del arco. Un adversario cauteloso estaba preparado y miraba a su alrededor, preguntándose si el héroe había fallado. De repente, la flecha del protagonista rompió una rama, y el arquero entró en pánico al darse cuenta de que volaba directamente hacia él. Entrecerró un ojo y levantó una mano para defenderse de la rama que volaba hacia él, mientras se preparaba para cualquier resultado. El arquero estaba aún más cauteloso, preguntándose dónde había desaparecido Jake, ya que el bombardeo había cesado. Pero durante unos segundos, bajó la guardia, y el protagonista se colocó a su espalda, blandiendo su espada. En ese mismo instante, la espada se clavó en la espalda del arquero, que no esperaba tales habilidades de lucha por parte de su oponente.
Jake presionó su peso contra su oponente y clavó el cuchillo hasta el fondo, mientras el arquero exhalaba sus últimos suspiros y se daba cuenta de que esto era el final. Entonces, el sanguinario protagonista sonrió de forma aterradora y murmuró que podía oír a otro oponente cerca. El confundido miembro del equipo del arquero desenvainó su espada y le pidió que se alejara, pero el héroe solo sonrió con aire burlón. Lo miró de forma muy intimidante, como si fuera una víctima, y sus ojos seguían rojos, lo que aumentaba el horror de su imagen. Mientras tanto, Richard caminaba con los demás y le pidió a Adam y a su equipo más detalles sobre Jake. Adam dijo con una sonrisa que no había mucho que contar, ya que solo eran compañeros de trabajo antes de que todo esto comenzara. Richard no se lo creyó y dijo que Adam había sido demasiado amistoso cuando Jake los dejó. El hombre comenzó a contarme que en ese momento trabajaba como gerente en la oficina y recordaba una foto de él y Jake juntos. Se volvió hacia el grandullón y le dijo que ser amable con su equipo era algo natural para él, por lo que no era de extrañar. Richard lo calificó de rasgo respetable y esperaba que Adam no lo considerara una amenaza, porque todos estaban tensos. El hombre comenzó a asegurarles que ninguno de ellos saldría herido en su campamento, porque estaban trabajando juntos para sobrevivir, y eso era un hecho. Adam se sorprendió mucho al oír que había un campamento, porque pensaba que solo estaban vagando por el gran bosque. Richard sonrió y le preguntó si pensaba que solo estaban vagando de un lado a otro, y añadió que, por supuesto, tenían un campamento. A continuación, dio la bienvenida a los nuevos invitados a la base de su grupo, que era como una base militar de campaña bien equipada. El líder del grupo siguió sonriendo y dijo que no eran muchos, pero que, sin embargo, crecían cada día. Caroline, encantada, dijo que el lugar era increíble y Bertram sonrió y dijo que también le parecía bastante bueno. Empezaron a mirar a su alrededor y vieron a gente viviendo en la base. Entre ellos, una chica guapa que les saludaba con la mano. Casper dijo que el lugar era perfecto, y Adam le preguntó a Caroline qué le parecía, y ella trató de formular una respuesta. Caroline respondió un poco incómoda que, aunque ese lugar no era un hotel de 5 estrellas, seguía siendo mejor que una cueva. Richard sonrió y dijo que uno de sus hombres les mostraría dónde podían instalarse, para que pudieran relajarse. Luego miró sinceramente a los ojos de Adam y le pidió que se sintiera como en casa, ya que nadie les haría daño en esta base. De repente se oyeron unos ruidos agudos y muy fuertes, y uno de los hombres preguntó a los demás si los oían. Richard y Adama dirigieron su atención hacia el chico que corría a toda velocidad, como si alguien lo persiguiera a la misma velocidad. El comandante del grupo reaccionó de inmediato y llamó a los guardias, al darse cuenta de que el joven huía apresuradamente por alguna razón. El mago de ojos azules agarró inmediatamente su bastón y lo hizo girar en su mano, esperando con entusiasmo que comenzara la lucha y listo para cualquier cosa. Adam tenía un nudo en la garganta y miraba a su alrededor con ansiedad, tratando de averiguar qué estaba a punto de suceder. Se pidió a los guardias que se detuvieran porque uno de los hombres se dio cuenta de que su hombre había entrado corriendo en la base. El chico, asustado y agotado, levantó la mano porque quería dirigirse a Richard e informar de la situación. Cayó de rodillas por el agotamiento, y Richard comenzó a preguntarle dónde estaba Nicholas y qué demonios le había pasado a su unidad. Con dolor en la voz, el joven dijo que Nicholas y el resto del escuadrón estaban muertos, y que él mismo había escapado por los pelos. Richard, atónito, comenzó a sudar por los nervios y se preguntó si ese cabrón de Nicholas lo había traicionado. Empezó a señalar con el dedo al chico agotado y le preguntó si Nicholas había matado a todos los miembros del equipo, pero él respondió que el arquero también estaba muerto. El hombre corpulento comenzó a enfurecerse y no podía creer que esto estuviera sucediendo, ya que el arquero era muy valioso y fuerte. El joven asustado comenzó a contar con voz temblorosa que Jake, el arquero, los había atacado de repente y los había tomado por sorpresa. Richard, enfurecido, le preguntó al chico por qué seguía vivo si el arquero había acabado con el resto del equipo. Con el rostro sudoroso, el chico le dijo a Jake que le diera a Richard y a todos los demás un mensaje importante. Dijo que el protagonista le había pedido que le dijera que Nicholas había luchado bien, para sorpresa de Richard. El chico también añadió que Jake hablaba en serio sobre lo que había dicho antes, lo que sorprendió a Adam, que estaba cerca. Richard, furioso, agarró al asustado muchacho por la cofia y le preguntó qué más había dicho el arquero, ordenándole que lo contara todo. El chico miró a los ojos al jefe y dijo con voz temblorosa que el arquero estaba loco y que había un argumento sólido para ello. Recordó lo que había sucedido unos momentos antes y dijo que a Jake le gustaba masacrar a sus oponentes y que su mirada era sanguinaria. Por miedo, el joven gritó y comenzó a sudar, diciendo que el protagonista no era más que un monstruo al que había que temer. Mientras tanto, Jake avanzaba por el bosque y decidió que necesitaba encontrar un lugar seguro, ya que no había parado ni un segundo desde ayer.
El héroe se dio cuenta de que al menos ahora tenía tiempo para ver las notificaciones del sistema, y así lo hizo. El sistema le notificó que había matado a un arquero y a un guerrero, lo que le había reportado un total de unos 600 puntos de experiencia. Además, el protagonista alcanzó el nivel 7, por lo que se le otorgaron puntos de estadísticas, así como un punto libre. Jake se sorprendió un poco y se dio cuenta de que, después de todas las batallas, parecía haber subido de nivel varias veces. Tenía puntos de sobra y el héroe se dio cuenta de que la resistencia o la vitalidad podrían ser útiles si tales batallas continuaban. El personaje consideró el hecho de que la percepción seguramente se sumaría a su linaje, y solo quedaba una única opción. Finalmente, se tomó la decisión deliberada de invertir los puntos de caracterización en percepción, porque las circunstancias lo exigían. Jake miró la tabla de estado y características durante un rato más, familiarizándose con la información. Jake analizó lo que había sucedido anteriormente y reconoció que el arquero del equipo de Richard le había dado un buen tiro en la parte baja de la espalda. Decidió que debía tener más cuidado, ya que Caroline no estaba allí, y aunque Adam le había dado algunas pociones, debía guardarlas para más adelante. En un momento dado, el héroe se distrajo con las notificaciones del sistema, y vio una manada de lobos hambrientos y sedientos de sangre a su alrededor. El héroe no se asustó y solo sonrió, calificándolo de momento afortunado y dándose cuenta de que la batalla con los animales era inevitable. Mientras tanto, Caroline estaba ocupada montando la tienda, pero la interrumpió un joven que era mago del equipo de Richard. El mago de ojos azules interrumpió con el nombre del Aguiler, quien lo miró sorprendida porque no entendía lo que quería. Caroline le preguntó al mago si era cierto que era uno de los luchadores de Richard, y el chico dijo que estaba muy avergonzado. Ella se disculpó con el asesino a sueldo por haberlos asustado, y le aseguró que él no era uno de esos locos. El joven, educado y muy sincero, sonrió a Caroline, y se presentó como William, con la intención de establecer una buena relación. Caroline miró al chico con una sonrisa, y se dio cuenta de que parecía mucho más joven que el resto de personas del grupo. William dijo que por eso estaba tratando de encajar, porque nadie quería dejar entrar a un chico de 19 años en el equipo. El joven comenzó a contarme que tenía que actuar un poco para parecer más intimidante. Pasándole torpemente el dedo por la mejilla, intentó asegurarle a Caroline que era un chico sencillo que solo quería sobrevivir. La chica lo miró con lástima y lo llamó pobre hombre, ya que solo era un chico de 19 años, pero no sospechó de sus intenciones tortuosas. Mientras tanto, un conejito blanco asustado corría entre la manada de lobos muertos que Jake había matado y se sorprendió por lo que vio. La pequeña liebre vio un pequeño montón de hojas y comenzó a excavar rápidamente entre ellas, con la esperanza de encontrar algo comestible. De repente, una mano humana emergió del montón de hojas, lo que asustó mucho al pequeño animal, que inmediatamente salió corriendo. Resultó ser Jake, que se levantó del suelo con un movimiento repentino, y se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Luego levantó la cabeza hacia el cielo y se dio cuenta de que era por la mañana y era hora de seguir adelante para continuar su búsqueda de batallas. El héroe se dio cuenta de que estaba todo arrugado, pero no tenía sentido arreglarse si iba a volver a luchar de todos modos. Jake apartó la mirada y se recordó a sí mismo que ahora estaba solo y que era hora de ponerse manos a la obra con el trabajo que nadie más que él podía hacer. A continuación, cogió una liebre muerta que yacía en el suelo, que había sido alcanzada por una flecha y que no pesaba mucho. A continuación, pasó volando una golondrina, a la que el protagonista alcanzó con un solo tiro con el arco. Jake no se detuvo en los mamíferos, y no tardó en abalanzarse sobre un jabalí que gritaba de dolor. En la siguiente batalla, los protagonistas se enfrentaron a un enorme lobo viejo, al que golpeó en la cabeza con un golpe de su espada. Resumiendo sus batallas, Jake se dijo a sí mismo que alcanzar el nivel 10 en un día no estaba mal. Después, vio una luz brillante que se podía ver al mirar uno de los árboles que tenía delante. El héroe no se dio cuenta de qué era esa luz y supuso que se trataba de una trampa, pero no sintió ningún peligro. Jake golpeó el árbol un poco al principio, pero luego se dio cuenta de que no había otra manera y agarró el tronco del árbol para trepar. Consiguió subir más alto para descubrir qué era lo que le cegaba los ojos con su brillo. Continuó avanzando con cuidado por la rama para acercarse al hueco y ver qué escondía. En el interior, el joven encontró una atractiva caja que despertó su interés, lo que llevó a Jake a alcanzarla con la mano. Jake tomó en sus manos la caja de color amarillo verdoso, que estaba tachonada de piedras rojas como rubíes. El sistema le notificó que se trataba de una caja mágica rara creada por el sistema y que contenía un objeto raro y poderoso. El protagonista comenzó a examinar la caja y se dio cuenta de que se trataba básicamente de un botín común. En su interior, había unas muñequeras de cuero de un bandido novato, destinadas a los nuevos iniciados en la Orden de Umbra. Jake no tenía ni idea de qué era la Orden de Umbra, pero se dio cuenta de que las características de los guantes eran bastante buenas.
También se dio cuenta de que la caja contenía una ficha de mejora del equipo de entrenamiento básico. El protagonista comenzó a sopesar los pros y los contras, dándose cuenta de que estaría bien mejorar el arco, pero que por ahora eso no tenía sentido. Entonces, centró su atención en su capa manchada de sangre y hecha jirones, preguntándose si podría mejorarla. Jake pensó que sin duda valdría la pena si la ficha también la reparaba, y entonces comenzó a elegir una mejora de área. El proceso de mejora de la capa comenzó en el momento en que se inició, y el protagonista observó en silencio, esperando a ver el resultado. El sistema notificó que la capa se había vuelto resistente a los ataques cortantes y había ganado propiedades de autocuración. Jake consideró que el resultado no era tan impresionante como las pulseras enjolladas, pero se dio cuenta de que la autocuración le sería útil. Decidió que debía intentar encontrar más cajas como esa, y tuvo en cuenta que probablemente habría otras más raras en lugares de difícil acceso. El protagonista reconoció que la araña gigantesca de la cueva era la bestia más fuerte que había encontrado hasta entonces. En sus pensamientos, Jake dijo que si todo esto parecía una especie de juego, esa araña definitivamente estaba protegiendo algo y debía tenerse en cuenta. Al mismo tiempo, el joven se dio cuenta de que ya no tenía la oportunidad de volver a esa cueva, porque se había derrumbado. Pronto llegó a un claro con buenas vistas y sugirió que tal vez podría haber otra cueva allí. Unas horas más tarde, se topó con la entrada de otra cueva que parecía un poco diferente, y el héroe se dispuso a explorarla. Jake no percibió la presencia de ninguna bestia peligrosa, pero se mantuvo alerta porque había algunos matices. El héroe percibió algo especial en lo más profundo de la cueva, y se dio cuenta de que tenía que ir allí y explorar todo. Tenía una sonrisa ansiosa y muy interesada en su rostro, lo que me indicó que explorar la cueva no iba a ser una opción esta vez. Jake cogió su antorcha y sin mirar atrás, se dirigió a la cueva más extraña, que tenía setas azules brillantes por todas partes. Las setas brillantes eran nuevas para el protagonista, y se sorprendió al coger una de ellas para verla más de cerca. Pero no todo acabó con las setas, porque delante de él el joven vio una puerta de madera en ruinas, que era aún más interesante. Jake pasó la mano por la puerta de madera y se dio cuenta de que la madera estaba podrida y se preguntó cuánto tiempo llevaba allí. El sistema notificó al protagonista que se había descubierto una mazmorra, con una misión de entrenamiento, que era exactamente lo que necesitaba. Para entrar era necesario tener una clase o raza por debajo del nivel 10, no tener profesión y estar entre el 5% de los mejores, requisitos que Jake cumplía. Basándose en la situación, el protagonista se dio cuenta de que parecía estar entre el 5% de los mejores supervivientes del gran bosque en ese momento. El sistema le preguntó a Jake si quería entrar en la mazmorra, y él sonrió, y se preguntó cómo podría decir que no a algo así. Pronto entró en una mazmorra que parecía fascinante, y se preguntó qué tipo de lugar era ese. El sistema notificó a Jake que el objetivo de la tarea de la mazmorra era sobrevivir y atravesarla, eliminando todas las dificultades que se presentaran en el camino. El perplejo protagonista volvió a leer atentamente toda la información, y se preguntó si eso era todo lo que se le pedía. Luego centró su atención en el collar que había aparecido de repente alrededor de su cuello y que vibraba ligeramente. Jake había leído que el amuleto se entregaba a quienes entraban en la mazmorra y les permitía guardar objetos en un pequeño espacio dentro de la piedra. El joven se dio cuenta de que podía usar el collar como inventario y que tal vez fuera una pista sobre la tarea de esta mazmorra. De repente, la gema del interior del amuleto comenzó a moverse de un lado a otro, y el héroe no se dio cuenta de lo que estaba pasando. La piedra comenzó a emitir un color amarillo brillante, y Jake entró en pánico al darse cuenta de que había algo dentro de él. De la nada, apareció una bestia azul con garras afiladas, mirada malvada y orejas largas, con una actitud agresiva. Jake, tenso, no entendía qué demonios estaba pasando en esta mazmorra, y se mantuvo cauteloso. En un momento dado, se dio cuenta de que no podía sentir en el área de su bolsillo izquierdo su espada, que tenía un buen peso. El héroe se tensó aún más, porque se dio cuenta de que su arma había desaparecido de repente, pero no estaba claro quién la había robado. Era imposible relajarse porque, de repente, Jake fue atacado por una bestia azul y muy agresiva que quería atacarlo. Resultó que había toda una multitud de animales, pero resultaron ser inofensivos y sus mordiscos ni siquiera le hicieron daño al joven. De repente, uno de los animales se dio a conocer y dijo que le mostraría quién era inofensivo, y luego mordió la pierna de Jake. Jake se quedó estupefacto al oír que esa criatura desconocida podía hablar y casi dio un salto hacia atrás del susto. Accidentalmente pisó un objeto que era como una baldosa activadora, lo que provocó una explosión cerca. El protagonista estaba un poco confundido porque no entendía lo que estaba pasando a su alrededor, pero intentó mantener la calma. Esquivó el objeto afilado que volaba hacia él, y se dio cuenta de que había pisado la losa que activaba la trampa.
Un objeto afilado aterrizó cerca de Jake, pero salió ileso porque lo esquivó a tiempo. La bestia azul rebotó hacia un lado y se levantó para burlarse del héroe, diciéndole que eso era lo que debía hacer y llamándole tonto. Jake se dio cuenta de que el lugar donde había impactado la punta se estaba derritiendo, y decidió que no podía dejar que esa cosa lo tocara. El joven emocionado le preguntó al animal parlante qué era la trampa mortal y cómo podía escapar de ella. Eeyore respondió a regañadientes que no podía saberlo, y añadió que solo era un tonto atrapado en un collar. Jake decidió preguntarle a la bestia que lo había encerrado, porque eso podría aclararle las cosas. Pero la criatura de largas orejas respondió que el chico tenía problemas más importantes de los que ocuparse en ese momento. Eeyore añadió que esas púas pronto estarían dentro del héroe, por lo que Jake se preparó para esquivarlas. Jake se prometió a sí mismo ocuparse de la criatura más tarde, y decidió que primero debía caminar hasta el final del pasillo. A una velocidad vertiginosa, corrió hacia la puerta de madera que tenía delante, que era el final del pasillo. El protagonista permaneció completamente tranquilo y avanzó con éxito sin dar a las púas la oportunidad de golpearlo. Finalmente Jake, jadeando, llegó con éxito al final del pasillo, y Eeyore lo llamó bebé y le dijo que no era un mal resultado. El héroe le preguntó a regañadientes si iba a seguirlo así, y la bestia le sonrió de forma un poco molesta. Eeyore dijo que no tenía otro lugar a donde ir, y Jake lo calificó sarcásticamente de genial. Jake podía ver las losas azules translúcidas delante de él, por las que tendría que trepar para llegar a la puerta de la parte superior. El sistema le notificó que el objetivo de la prueba del calabozo era recoger 5 setas plateadas en ese espacio. El joven analizó la situación, y llegó a la conclusión de que por eso le habían dado el collar con la gema en su interior. Se fijó en los agujeros de la pared que se podían ver a simple vista, y en que las púas ácidas saldrían disparadas en cuanto se acercara a las setas. Eeyore le aconsejó que calculase el ángulo de las púas basándose en los agujeros, y que trazase una ruta que minimizase la posibilidad de ser alcanzado. El protagonista siguió su consejo y pisó la placa activadora para calcular el ángulo de vuelo de las púas. Pero entonces sonrió con picardía y se preguntó qué tenía eso de gracioso, ya que así sería aburrido. Jake dio un paso adelante para pisar la losa translúcida de setas y descubrir qué pasaría a continuación. La trampa se activó inmediatamente y una enorme espiga afilada voló hacia el joven a la velocidad del rayo. El héroe miró las estadísticas de la tarea, donde leyó que se había recolectado una de las 5 setas plateadas. Siguió vigilando de cerca la situación con la espiga, para no caer en una trampa, porque no tenía derecho a cometer un error. Jake se dio cuenta de que, con la habilidad y la velocidad de su linaje, podía seguir adelante sin problemas. Pronto se recolectaron con éxito 3 de las 5 setas plateadas, y el sorprendido Eeyore preguntó cómo debía responder. Tras el protagonista, se recolectó con éxito la 4ª seta, lo que dio grandes esperanzas para completar con éxito la tarea. La bestia parlante observó con una sonrisa, y se rió entre dientes, al darse cuenta de que el chico estaba a punto de completar la tarea del desafío. Pero en un momento dado se sintió confundido, porque se dio cuenta de que había presionado la placa activadora, y en un par de segundos saldría disparado un afilado pincho. El corazón de Eeyore comenzó a latir con fuerza. Se quedó paralizado y tembló, al darse cuenta de que había cometido un gran error. Jake, mientras tanto, avanzaba hacia la 5ª seta, y en su mente, se decía a sí mismo que solo estaba siendo intimidado, mientras se ponía muy nervioso. La punta afilada se acercaba a una velocidad increíble hacia el confundido Eeyore, que dejó caer la seta por el miedo. En el último momento, el protagonista logró agarrar a la bestia y saltar con ella hacia un lado, salvándola así de la muerte. Eeyore no podía creer que el hombre le hubiera salvado la vida y temblaba de miedo, al darse cuenta de que podría haber terminado allí mismo. Jake yacía en el suelo jadeando, incapaz de moverse, sangrando por el esfuerzo. La bestia, jadeante y muy asustada, llamó al chico muchacho y le dijo que ahora estaba en deuda con él por haberle salvado la piel. El protagonista se enfadó con él y exclamó que no había venido allí para salvarle el pellejo. La bestia de largas orejas dijo que había estado atrapado en el collar durante milenios y que ya no era tan ágil como antes. Jake miró con ira y mucha desconfianza al hombre de orejas largas y se preguntó quién era. Eeyore dijo a regañadientes que era un demonio y finalmente se presentó como Cecil, y luego le dio las gracias al héroe por preguntarle. Jake también se presentó y le preguntó a Cecil si quería contarle quién lo había encerrado en ese collar. El diablillo bajó la mirada frustrado y dijo que era una larga historia y que no quería hablar de ello ahora. Se rascó la nuca con frustración y se disculpó con Jake por hacerle perder la última seta plateada. El protagonista se rió inmediatamente al oír esto, lo que resultó un poco incomprensible para Cecil en ese momento, ya que estaba triste. Jake mostró la seta y le preguntó por qué la había conseguido, y el sistema le notificó que se habían recogido las 5 setas
y que la misión estaba completa. Cecil le dijo al protagonista que era muy bueno, porque se había esforzado mucho y había conseguido recoger las 5 setas. Añadió que había que ser un auténtico idiota para precipitarse a escapar a través de una habitación llena de trampas mortales, pero que, aún así, el joven tenía talento. Sin mostrar emoción alguna en ese momento, el protagonista le dio las gracias a Cecil por el cumplido, mientras miraba fijamente al frente. Delante, el joven podía ver un lugar inundado, pero a su alrededor había alturas rocosas por las que era posible avanzar. La tarea consistía en utilizar las plataformas para atravesar 3 salas, y el límite de tiempo para cada una era de 15 minutos. Jake leyó la tarea y se dio cuenta de que tenía que saltar de plataforma en plataforma, y no parecía muy difícil. A continuación, el héroe recibió una notificación del sistema indicando que todas las estadísticas se habían reducido a 10, y que las habilidades estaban desactivadas. El joven, atónito, entró inmediatamente en pánico porque no entendía por qué se había hecho eso. El sistema le notificó que las características y habilidades se restaurarían una vez completada la prueba. Esta noticia puso a Jake nervioso y lo hizo entrar en pánico, porque se dio cuenta de que las habilidades eran un componente muy importante de su poder. Se hizo cada vez más fuerte y cambió de expresión, calificando la situación de estancamiento y sin saber qué debía hacer a continuación. No tardó mucho en darse cuenta de que su cuerpo se había debilitado y sus brazos comenzaban a caer, lo cual era muy inoportuno. El pánico iba en aumento y el joven notó como si la gravedad se hubiera vuelto más fuerte, pero la razón de ello no estaba clara. Volvió a recibir la notificación y se dio cuenta de que sus estadísticas eran casi las mismas que antes de empezar a entrenar. Jake cerró los ojos y se concentró con todas sus fuerzas, dándose cuenta de que la cosa parecía seguir funcionando. El joven leyó la información sobre el linaje de un cazador primitivo y se dio cuenta de que, por alguna razón, su habilidad de linaje no se consideraba una destreza. El desconcertado protagonista se preguntó de qué se trataba todo esto y qué debía hacer a continuación en esta situación. Cecil, ligeramente preocupado, le preguntó al chico si estaba bien, y Jake respondió que sí. El diablillo dijo que la cuenta atrás ya había comenzado y Jake prestó atención porque tenía que atravesar 3 habitaciones. El héroe intentó concentrarse y se dio cuenta de que lo único que tenía que hacer era cruzar la habitación sin caer en el ácido. Miró a su alrededor con atención y llegó a la conclusión de que había 3 tipos de plataformas, cada una con su propio símbolo. El primer símbolo era una serpiente que tenía algo enrollado a su alrededor, pero al principio Jake no pudo ver qué era. Aún así, el héroe miró más de cerca y dijo con cansancio que eran otra vez las malditas setas, que ya le repugnaban después de lo que había pasado. El segundo símbolo era algo parecido a una serpiente alada, que supuestamente era adorada por otras criaturas. Por último, el tercer símbolo era una especie de wyvern, que parecía más bonito que los otros 2, y tenía un aspecto atractivo. Jake examinó el símbolo y supuso que era una representación del ciclo de crecimiento, y Cecil dijo que era una buena suposición. El héroe dijo que, a decir verdad, eso no le ayudaba en absoluto a averiguar cómo llegar al otro lado, y Cecil dijo que ojalá la gente tuviera alas. El joven no se permitió relajarse ni un segundo, y se preguntó qué más se le podía ocurrir para cruzar. Dirigió su atención a una de las plataformas, y se preguntó si el resplandor de las plataformas le resultaba un poco familiar. Cecil dirigió su atención al resplandor, tratando de recordar si había visto algo parecido en algún lugar. A Jake se le ocurrió una idea y agarró una de las setas que tenía cerca de los pies para pasar finalmente a la acción. Entonces, el joven contuvo la respiración y se concentró todo lo posible para lanzar la seta al lugar adecuado a la primera. Cecil se sorprendió mucho y observó sin interferir, mientras Jake lanzaba la seta. La seta azul brillante voló a gran velocidad en la dirección correcta para el héroe, que observaba con asombro. La seta aterrizó justo en la plataforma cerca del símbolo brillante, que era lo que Jake quería, quien esperaba ese resultado. Después de unos segundos, se dio cuenta de que la plataforma había comenzado a absorber la seta, que era lo que él quería. Cecil, encantado, exclamó que se había dado cuenta de que el símbolo era un rompecabezas, y que había que alimentar a uno de ellos con la seta. Dijo que Jake era muy bueno, y el héroe estuvo de acuerdo con él, ya que había adivinado muy rápido y no había perdido mucho tiempo. Su instinto le decía que las plataformas brillantes eran una muerte segura, así que lo único que tenía que hacer era apagar su brillo y saltar. Cecil estaba un poco preocupado por el joven, y realmente esperaba que su instinto no le fallara y que hiciera lo correcto. Quedaban 9 minutos para completar la tarea, y Jake dijo que tenía que arriesgarse, porque le llevaría una eternidad. Jake volvió a lanzar la seta azul brillante que tenía en la mano para lanzarla a la plataforma y apagar el brillo del símbolo. Con un lanzamiento preciso, dio justo en el símbolo, que inmediatamente comenzó a consumirse en una seta azul y su brillo se desvaneció.
El protagonista se aseguró de que todas sus acciones fueran correctas, y comenzó a saltar gradualmente a las plataformas. El joven dio un salto repentino hacia adelante para subirse a la plataforma y no caer en el ácido. Saltó junto con Cecil, que estaba muy preocupado, y esperaba que Jake no lo matara por su culpa. Afortunadamente, ambos saltaron con éxito a la plataforma, y se quedaron de pie sobre ella, lo que volvió a poner de relieve lo acertado de las acciones del héroe. Gotas de sudor caían copiosamente por el rostro de Jake, pero él dijo con confianza que había sobrevivido, por lo que no había nada de qué preocuparse. Cecil comenzó a regocijarse por su pequeña victoria, pero en un momento se preguntó por qué era él quien se preocupaba por cualquier ser humano. Así, saltaron con éxito todas las plataformas y llegaron a la puerta correcta que conducía a la siguiente sala. Jake no tenía mucho tiempo para recuperar el ánimo, aunque estaba muy sin aliento, tenía que seguir adelante. Intentando recuperar el aliento después de una dura actividad física, el héroe dijo cansado que habían pasado con éxito una sala. El sistema contó una sala superada, y acto seguido, comenzó una cuenta atrás de 15 minutos, sin ni un minuto de descanso. Jake reunió sus pensamientos y abrió la siguiente puerta con una sonrisa en el rostro. Preparándose para otro desafío, delante observó aún más plataformas, y en la parte delantera de la entrada había un soporte translúcido que sostenía una espada. El héroe se fijó inmediatamente en la daga, que tenía una forma inusual, ya que estaba muy torcida. Jake cogió inmediatamente la daga torcida, la miró y murmuró en voz baja que tenía un mal presentimiento. Dijo que ya no veía la lógica aquí, como con las serpientes y las setas, y que con sus características no podría saltar muy lejos. El héroe miró la daga y supuso que si las setas desactivaban las plataformas, este cuchillo debía hacer algo similar. El joven se sumió en sus pensamientos y recordó que la serpiente se había comido las setas, por lo que debían partir de ahí. Se preguntó de qué se alimentaba la serpiente alada, y se dio cuenta de que lo único que tenía el símbolo a su favor eran los creyentes. Jake dijo un poco perplejo que no le gustaba mucho el rumbo que estaban tomando, pero no tenía otra opción. Con la hoja curva, se hizo un corte en el centro de la palma de la mano, expresando su odio hacia los cultistas que le habían obligado a hacerlo. Unos segundos más tarde, el símbolo de la plataforma se manchó con su sangre, que goteaba de su palma herida. El héroe sintió dolor en la palma, y esperó no morir por la pérdida de sangre, pero no tenía otra opción. Jake agarró con fuerza la empuñadura de la daga curva, sintiendo más dolor del que podía soportar. El joven se preguntó por qué la sangre brotaba con tanta fuerza, si solo había hecho un pequeño corte. Cecil evaluó la situación y dijo que el camino estaba despejado, por lo que el protagonista solo tenía que dar 3 saltos. Jake se sentía muy incómodo por el dolor en la palma de la mano, pero aún así se dio cuenta de que no podía detenerse. Inmediatamente se apresuró a avanzar, haciendo una carrera repentina porque se dio cuenta de que se le acababa el tiempo y tenía que darse prisa. Luego dio un gran salto que le permitió cubrir la distancia hasta la plataforma deseada. El joven aterrizó con éxito en la plataforma, aunque su dedo del pie sobresalía un poco más allá de ella, pero él mismo permaneció en ella. Se realizó otro salto, porque no había tiempo para celebrar pequeñas victorias y había que avanzar. Pero en un momento dado, Jake no calculó bien la distancia, y se le encogió el corazón al darse cuenta de que corría el peligro de caer en el ácido. Su rostro cambió, y apretó los dientes con fuerza mientras se sentía muy estresado, y entrecerró el ojo izquierdo. Cecil también estaba muy nervioso, y dijo que, a ese ritmo, el protagonista no tendría éxito, y necesitaba replantearse su plan de acción. Jake estaba muy nervioso porque se dio cuenta de que estaba a punto de caer en el ácido, y necesitaba aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. En el último momento antes de caer en el ácido, logró agarrarse al borde de la plataforma con su mano ensangrentada. Esto provocó aún más sangrado y un dolor increíble, por lo que el protagonista no pudo contener un grito. Cecil acudió inmediatamente en ayuda del chico, y comenzó a sujetarle el brazo con todas sus fuerzas, diciéndole que tenía que levantarse, y que solo le quedaba un poco más. Jake apretó los dientes por el increíble dolor en el brazo y pensó: ya lo sé sin que me lo digas, pero es muy difícil hacerlo. La punta de su pie se sumergió accidentalmente en el ácido, lo que hizo que el protagonista se pusiera aún más nervioso y motivado para aguantar. Un copioso sudor corría por el rostro del joven, mientras él mismo sentía un dolor inmenso y hacía todos los esfuerzos posibles por levantarse. Jake tenía una extraña sensación en la pierna que le hacía entrecerrar un ojo y empezaba a ponerse aún más nervioso. Poco a poco empezó a rendirse y se dio cuenta de que no iba a conseguirlo, y que el ácido le estaba devorando la pierna. El pánico comenzó a apoderarse de la mente del protagonista, y se dio cuenta de que, aparentemente, allí era donde moriría. Pero aún así, su asertividad y determinación nunca abandonaron a Jake, y hizo todo lo posible por subir a la plataforma. El héroe apretó los dientes con fuerza, y se dijo a sí mismo que no podía acabar así,
por lo que tenía que hacer todo lo posible. Cecil, nervioso, estaba muy preocupado por el chico y lo agarró del brazo para alejarlo y ayudarlo a subir. Dijo que Jake pesaba mucho, pero aún así intentó subirlo encima de él, y el héroe siguió intentando subir. Había mucha suciedad y arena bajo los pies del héroe, que había levantado al intentar subir, pero se decía a sí mismo que podía hacerlo. Todo esto le estaba costando mucho a Jake, pero no pensaba en rendirse y seguía intentándolo. En un momento dado, la imagen en los ojos de Jake comenzó a borrarse, y se dio cuenta de que parecía ser el ocaso de su historia. Además, el héroe se dio cuenta de que su cuerpo no le obedecía, por lo que sus esfuerzos comenzaron a debilitarse gradualmente. Jake, insistente, siguió luchando hasta el final y se pidió a sí mismo que no pensara en ello y que siguiera intentando escalar. Jake se dijo a sí mismo que debía seguir adelante sin importar lo que pasara, aunque ya casi no le quedaran fuerzas. Finalmente, su determinación y asertividad dieron sus frutos, y el sistema notificó que se había superado la segunda sala. También se dijo que el concursante se había recuperado por completo, y Cecil hizo todo lo posible porque Jake, que se había desmayado, recuperara el sentido. El héroe comenzó a abrir los ojos poco a poco y a recuperar el sentido, tratando de comprender dónde estaba y qué le había sucedido. Se dio cuenta de la situación muy rápidamente y exclamó con sorpresa que después de todo, había logrado sobrevivir. Cecil se rió y dijo con sorpresa que pensaba que Jake lo había conseguido, y el joven se rió con él. Jake miró su palma y se dio cuenta de que su cuerpo había vuelto a la normalidad, que todo el ácido había desaparecido e incluso que su ropa se había recuperado. Eyore dijo que el joven estaba caminando sobre una hoja afilada, pero que ahora no era momento de descansar, ya que había comenzado una nueva cuenta atrás. El héroe agotado leyó los avisos y vio que quedaba una sala más, aunque ya no quería aceptar el desafío. Bostezando, se tumbó en el suelo y dijo que necesitaba al menos un momento para recuperar el aliento antes de continuar con la prueba. Cecil le preguntó si estaba bien o no, y Jake respondió con voz cansada que estaba muerto, sin mostrar ningún deseo de seguir adelante. Dijo que se había enfrentado a la muerte por primera vez, primero en este entrenamiento, y que no había sido